Libro segundo de las Crónicas, parte 3, Salomón y la construcción del templo. Salomón recibe la sabiduría, capítulo 1. Salomón, hijo de David, se afianzó en su reino, Yahvé su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Salomón habló a todo Israel, a los jefes de millar y de 100, a los jueces y a todos los jefes de todo Israel, cabezas de casas paternas. Después Salomón fue con toda la asamblea al alto de Gabaón, porque allí se hallaba la tienda del encuentro de Dios, que Moisés, siervo de Yahvé, había hecho en el desierto. Cuanto al arca de Dios, David la había llevado de Kiriat Yarim al lugar preparado para ella, pues le había alzado una tienda en Jerusalén. Estaba también allí, delante de la morada de Yahvé, el altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur. Fueron pues Salomón y la asamblea para consultarle. Subió Salomón ahí, al altar de bronce que estaba ante Yahvé, junto a la tienda del encuentro, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Aquella noche se apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que haya de darte. Salomón respondió a Dios: tú tuviste gran amor a mi padre David, y a mí me has hecho rey en su lugar. Ahora pues, oh Yahvé Dios, que se cumpla la promesa que hiciste a mi padre David, ya que tú me has hecho rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame pues ahora sabiduría e inteligencia para que sepa conducirme ante este pueblo tuyo tan grande. Respondió Dios a Salomón: ya que piensas esto en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la muerte de tus enemigos, ni tampoco has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría e inteligencia para saber juzgar a mi pueblo, del cual te he hecho rey, por eso te son dadas la sabiduría y el entendimiento, y además te daré riqueza, bienes y gloria, como no las tuvieron los reyes que fueron antes de ti, ni las tendrá ninguno de los que vengan después de ti. Salomón regresó a Jerusalén desde el alto de Gabaón, de delante de la tienda del encuentro, y reinó sobre Israel. Salomón reunió carros y caballos, tuvo 1400 carros y 12.000 caballos que acuarteló en las ciudades de los carros y en Jerusalén en torno al rey. El rey consiguió que en Jerusalén la plata y el oro fuesen tan abundantes como las piedras y los cedros, tanto como los sicomoros de la tierra baja. Los caballos de Salomón procedían de Musur y de Cilicia. Los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio fijo. Traían de Egipto un carro por 600 siclos de plata y un caballo por 150. Eran exportados también a todos los reyes de los hititas y todos los reyes de Aram. Últimos preparativos, Hirán de Tiro. Decidió pues Salomón edificar un templo al nombre de Yahvé y un palacio para sí. Capítulo 2. Salomón designó 70.000 hombres para porteadores y 80.000 canteros en el monte, y puso al frente de ellos 3.600 capataces. Salomón envió decir a Hirán, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con mi padre David, enviándole maderas de cedro para que se construyera una casa en que habitar. Me propongo edificar un templo al nombre de Yahvé mi Dios, para consagrárselo, para quemar ante el incienso aromático, para la ofrenda perpetua de los panes presentados, y para los holocaustos de la mañana y de la tarde, de los sábados, novilunios y solemnidades de Yahvé nuestro Dios, como se hace siempre en Israel. El templo que voy a edificar será grande, porque nuestro Dios es mayor que todos los dioses, pero ¿quién será capaz de construirle un templo cuando los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Y quién soy yo para edificarle un templo, aunque esté destinado tan solo para quemar incienso en su presencia? Envíame pues un hombre diestro en trabajar el oro, la plata, el bronce, el hierro, la púrpura escarlata, el carmesí y la púrpura violeta, y que sepa grabar. Estará con los expertos que tengo conmigo en Judá y en Jerusalén, y que mi padre David ya había preparado. Envíame también madera de cedro, de cipres y algumín de Líbano, pues bien sé que tus siervos saben talar los árboles de Líbano, y mis siervos trabajarán con tus siervos para prepararme madera en abundancia, pues el templo que voy a edificar ha de ser grande y maravilloso. Daré para el sustento de tus siervos, los taladores de los árboles, 20.000 cargas de trigo, 20.000 cargas de cebada, 20.000 medidas de vino y 20.000 medidas de aceite. Hirán, rey de Tiro, respondió en una carta que envió al rey Salomón: por el amor que tiene Yahvé a su pueblo, te ha hecho rey sobre ellos. Y añadía Hirán: bendito sea Yahvé, el Dios de Israel, hacedor del cielo y de la tierra, que ha dado al rey David un hijo sabio, prudente e inteligente, que edificará un templo a Yahvé y un palacio para sí. Te envío pues ahora a Hirán, Abi, hombre hábil, dotado de inteligencia, es hijo de un danita, y su padre es de Tiro. Sabe trabajar el oro, la plata, el bronce, el hierro, la piedra y la madera, la púrpura escarlata, la púrpura violeta, el lino fino y el carmesí. Sabe también hacer toda clase de grabados y ejecutar cualquier obra que se le proponga, a una con tus artífices y los artífices de mi señor David, tu padre. Que mande pues a sus siervos el trigo, la cebada, el aceite, el vino de que ha hablado mi señor. Y por nuestra parte cortaremos del Líbano toda la madera que necesites, y te la llevaremos en balsas por mar hasta Jope, y luego tú mandarás que la suban a Jerusalén. Las obras. Salomón hizo el censo de todos los forasteros residentes en Israel, tomando por modelos el censo que había hecho su padre David. Eran 150.600 de ellos, destino 70.000 para el transporte de cargas, 80.000 para las canteras en las montañas y 3.600 como capataces para los trabajos del pueblo. Capítulo 3.
Empezó pues Salomón a edificar el templo de Yahvé en Jerusalén, en el monte de Moria, donde Dios se había manifestado a su padre David, en el lugar donde David había hecho los preparativos en la era de Ornán el Jebuseo. Dio comienzo a las obras el segundo mes del año cuarto de su reinado. Este es el plano sobre el que Salomón edificó el templo de Dios, 60 codos de longitud en codos de media antigua y 20 codos de anchura. El vestíbulo que estaba delante de la nave del templo tenía una longitud de 20 codos, correspondiente al ancho del templo, y una altura de 120. Salomón lo recubrió por dentro de oro puro, revistió la sala grande de madera de ciprés y la recubrió de oro fino, haciendo esculpir en ella palmas y cadenillas. Para adornar el templo lo revistió también de piedras preciosas. El oro era oro de Parvaim. Recubrió de oro el templo, las vigas, los umbrales, sus paredes y sus puertas, y esculpió querubines sobre las paredes. Construyó también la sala del santo de los santos, cuya longitud correspondiente al ancho del templo era de 20 codos y su anchura igualmente de 20 codos. Lo recubrió de oro puro, que pesaba 600 talentos. Los clavos de oro pesaban 50 siclos. Recubrió también de oro las salas superiores. En el interior de la sala del santo de los santos hizo 2 querubines de obra esculpida que revistió de oro. La sala de los querubines tenía 20 codos de largo. Un ala era de 5 codos y tocaba la pared de la sala. La otra ala tenía también 5 codos y tocaba el ala del otro querubín. El ala del segundo querubín era de 5 codos y tocaba la pared de la sala. La otra ala tenía también 5 codos y pegaba con el ala del primer querubín. Las alas desplegadas de estos querubines medían 20 codos. Estaban de pie y con sus caras vueltas hacia la sala. Hizo también el velo de púrpura violeta, púrpura escarlata, carmesí y lino fino, con querubines bordados. Delante de la sala hizo 2 columnas de 35 codos de alto. El capitel que las coronaba tenía 5 codos. En el santuario hizo cadenillas y las colocó sobre los remates de las columnas. Hizo también 100 granadas que puso en las cadenillas. Erigió las columnas delante de la nave, una a la derecha y otra a la izquierda, y llamó a la de la derecha Yaquín y a la de la izquierda Boaz. Capítulo 4. Construyó también un altar de bronce de 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 10 codos de alto. Hizo el mar de metal fundido, que medía 10 codos de diámetro, 5 de altura y 30 de circunferencia. Debajo del borde, todo alrededor, había figuras de toros, 10 en cada codo, colocadas en 2 órdenes y fundidas en una sola pieza. Reposaba sobre 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. Sobre ellos se asentaba el mar, quedando hacia el interior. Las partes traseras de los bueyes, su espesor era de 1 palmo y su borde como el de cáliz de la flor de la azucena. Su capacidad era de 3000 medidas. Hizo 10 filas para las abluciones y colocó 5 de ellas a la derecha y 5 a la izquierda para lavar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. El mar era para las abluciones de los sacerdotes. Hizo 10 candelabros de oro según la forma prescrita y los colocó en la nave, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo 10 mesas que puso en la nave, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo también 100 acetres de oro. Construyó también el atrio de los sacerdotes y el atrio grande con sus puertas, y recubrió las puertas de bronce. Colocó el mar al lado derecho hacia el sureste. Hirán hizo los centinelos, las paletas y los acetres. Hirán concluyó toda la obra que el rey Salomón le encargó que hiciera para el templo de Yahvé. 2 columnas, las molduras de los capiteles que estaban sobre la cima de las 2 columnas, los 2 trenzados para recubrir las 2 molduras de los capiteles que estaban en la cima de las columnas, las 400 granadas para los 2 trenzados, las 10 basas y las 10 pilas sobre las basas, el mar y los 12 bueyes debajo del mar. Los ceniceros, las paletas y los acetres, todos estos objetos que hizo Hirán al rey Salomón para el templo de Yahvé eran de bronce bruñido. El rey los hizo fundir en la vega del Jordán, en moldes de tierra entre Sucot y Serada. Salomón fabricó todos estos utensilios en tan enorme cantidad que no se pudo calcular el peso del bronce. Salomón hizo todos los objetos que había en el templo de Yahvé: el altar de oro, la mesa sobre la que se ponían los panes presentados de oro, los candelabros con sus lámparas delante del santuario para que ardieran según el rito de oro fino, las flores, las lámparas y las despabiladeras de oro purísimo, y los cuchillos, los acetes, las copas y los braseros de oro fino. Eran también de oro las puertas del santuario interior, el santo de los santos y las puertas de la nave del templo. Capítulo 5. Cuando se completó toda la obra que el rey Salomón había hecho en el templo de Yahvé, Salomón hizo traer todo lo consagrado por David, su padre, la plata, el oro y los objetos, y lo depositó entre los tesoros del templo de Yahvé. Traslado del arca. Entonces congregó Salomón en Jerusalén a todos los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las casas paternas de los hijos de Israel, para hacer subir el arca de la alianza de Yahvé desde la ciudad de David, que es Sión. Se congregaron en torno al rey todos los hombres de Israel en la fiesta del mes séptimo. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los levitas alzaron el arca, llevaron el arca y la tienda del encuentro y todos los objetos del santuario que había en la tienda, lo llevaron los sacerdotes levitas. El rey Salomón, con toda la comunidad de Israel que se había reunido en torno a él, sacrificaron ante el arca ovejas y bueyes en número incalculable e incontable. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé al santuario del templo, el santo de los santos, a su propio lugar, situado bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y cubrían el arca y sus varales por encima. Los varales se prolongaban hasta dejar ver sus extremos desde el santuario, pero no se dejaban ver más hacia afuera.
han estado allí hasta el día de hoy. En el arca no había nada más que las 2 tablas de piedra que Moisés depositó allí, en el Horeb, cuando Yahvé estableció alianza con los israelitas cuando salieron de Egipto. Dios toma posesión de su templo. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues todos los sacerdotes que se hallaban presentes se habían santificado sin guardar orden de clases, y todos los levitas cantores, Asaf, Emán y Yedutún, con sus hijos y hermanos, vestidos de lino fino, estaban de pie al oriente del altar, tocando címbalos, salterios y cítaras, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Se hacía oír al mismo tiempo y al unísono los que tocaban las trompetas y los cantores, alabando y celebrando a Yahvé, alzando la voz con las trompetas y con los címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Yahvé diciendo: porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El templo se llenó de una nube, el templo mismo de Yahvé. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues la nube había llenado el templo de Yahvé, los sacerdotes no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, pues la gloria de Yahvé llenaba el templo de Yahvé. Capítulo 6. Entonces Salomón dijo: Yahvé puso el sol en los cielos, pero ha decidido habitar en densa nube. He querido erigirte una morada principesca, un lugar donde habites para siempre. Discurso de Salomón al pueblo. El rey, volviéndose, bendijo a toda la asamblea de Israel que se mantenía en pie. Dijo: bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que habló por su boca a mi padre David y ha cumplido por su mano lo que dijo. Desde el día en que saqué de la tierra de Egipto a mi pueblo Israel, no he elegido ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para edificar un templo en el que se resida mi nombre. Y no elegí tampoco ningún varón que fuera príncipe sobre mi pueblo Israel, pero he elegido a Jerusalén para que resida allí mi nombre, y he elegido a David para que esté al frente de mi pueblo Israel. Mi padre David acariciaba en su corazón el propósito de construir un templo al nombre de Yahvé, Dios de Israel. Pero Yahvé dijo a David mi padre: has acariciado en tu corazón el deseo de construir un templo a mi nombre, has hecho bien en ello, pero no serás tú el que construya el templo a mi nombre. Un hijo tuyo, salido de tus entrañas, será quien construya el templo a mi nombre. Yahvé ha cumplido la promesa que pronunció, me ha establecido como sucesor de mi padre David, y me he sentado sobre el trono de Israel, como Yahvé había dicho, y he construido el templo al nombre de Yahvé, Dios de Israel, y he fijado en él un lugar para el arca en la que se encuentra la alianza que Yahvé pactó con los israelitas. Oración personal de Salomón. Salomón se puso en pie ante el altar de Yahvé, frente a toda la asamblea de Israel, y extendió las manos. Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, 5 codos de ancho y 3 codos de alto, que había colocado en medio del atrio. Poniéndose sobre él, se arrodilló frente a toda la asamblea de Israel y extendió sus manos hacia el cielo. Dijo: Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni en el cielo ni en la tierra, tú que guardas la alianza y la fidelidad a tus siervos que caminan ante ti de todo corazón, que has mantenido a mi padre David la promesa que le hiciste y que has cumplido en este día con tu mano lo que con tu boca había prometido. Ahora pues, Yahvé, Dios de Israel, mantén a tu siervo David, mi padre, la promesa que le hiciste, diciéndole: nunca te faltará uno de los tuyos en mi presencia que se siente en el trono de Israel, siempre que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, procediendo ante mí como tú has procedido. Y ahora, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David. ¿Habitará Dios con los hombres en la tierra? Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos este templo que yo te he construido. Inclínate a la plegaria y a la súplica de tu siervo, Yahvé, Dios mío. Escucha el clamor y la plegaria que tu siervo entona en tu presencia, que día y noche tus ojos estén abiertos hacia el templo, hacia este lugar del que dijiste: allí estará mi nombre. Escucha la súplica de tu siervo, que entona en dirección a este lugar. Plegaria en favor del pueblo. Escucha la plegaria de tu siervo Israel, tu pueblo, que entona en dirección a este lugar. Escucha tú hacia el lugar de tu morada, hacia el cielo, escucha y perdona. Si un hombre peca contra su prójimo y éste pronuncia una imprecación ante tu altar en este templo, escucha tú en los cielos, interven y juzga a tus siervos, declara culpable al malo, de modo que su conducta recaiga sobre su cabeza, e inocente al justo, retribuyéndole según su justicia. Cuando tu pueblo Israel haya sido derrotado por un enemigo por haber pecado contra ti y se vuelva a ti y alabe tu nombre, ore y suplique ante ti en este templo, escucha tú en el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel y devuélvelos a la tierra que dijiste a sus padres. Cuando por haber pecado contra ti los cielos se cierren y dejen de haber lluvia y acudan a orar en este lugar y alaben tu nombre y se conviertan de su pecado porque los humillaste, escucha tú en el cielo y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino que deberán seguir y enviar lluvia a tu tierra, la que diste en herencia a tu pueblo. Cuando en el país haya hambre, peste, tizón, añublo, langosto, pulgón, cuando el enemigo ponga asedio a una de sus puertas en la desgracia o la enfermedad de cualquier persona o de todo el pueblo de Israel que conozca la aflicción en su corazón, eleve plegarias y súplicas y extienda sus manos hacia este templo, escucha tú en el cielo, lugar de tu morada, perdona intervendando a cada uno según su conducta. Tú que conoces su corazón, tú el único que conoce el corazón de los hijos de los hombres, de modo que te respeten a lo largo de los días que vivan en la tierra que diste a nuestros padres.
También al extranjero, al que no es de tu pueblo y viene de un país lejano a orar en este templo a causa de tu gran nombre, tu mano fuerte y tu tenso brazo, escúchalo tú en el cielo, lugar de tu morada. Haz al extranjero según lo que te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te respeten como tu pueblo Israel, y reconozcan que tu nombre es invocado en este templo que yo te he construido. Cuando tu pueblo salga a la guerra contra el enemigo por el camino por el que lo envíes y supliquen a Yahvé, vueltos hacia la ciudad que has elegido y hacia el templo que he construido para tu nombre, escucha tú en los cielos su oración y su plegaria, y hazle justicia cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y tú, irritado contra ellos, los entregues al enemigo y sus vencedores los deporten al país enemigo lejano o próximo. Si en la tierra de su cautividad se convierten en su corazón y te suplican diciendo, hemos pecado, hemos actuado perversamente, nos hemos hecho culpables, si en el país de los enemigos que los deportaron se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma y te suplican vueltos hacia la tierra que diste a sus padres y hacia la ciudad que has elegido y el templo que edificó a tu nombre, escucha tú en el cielo, lugar de tu morada, su oración y su plegaria. Hazles justicia y perdona lo que ha pecado contra ti. Conclusión de la plegaria. Estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos, Dios mío, a la súplica que se haga en este lugar. Y ahora, levántate, Yahvé Dios, hacia tu reposo, tú y el arca de tu fuerza. Que tus sacerdotes, Yahvé Dios, se revistan de salvación y tus fieles gocen de la felicidad. Yahvé Dios mío, no rechaces el rostro de tu ungido. Acuérdate de las misericordias otorgadas a David, tu siervo. Fiesta de la dedicación, capítulo 7. Cuando Salomón acabó de orar, bajó fuego del cielo que devoró el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Yahvé llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo de Yahvé, porque la gloria de Yahvé llenaba el templo de Yahvé. Entonces, todos los israelitas, viendo descender el fuego y la gloria de Yahvé sobre el templo, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento, y adoraron y alabaron a Yahvé, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Luego, el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios ante Yahvé. El rey Salomón ofreció en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. De este modo, el rey y todos los israelitas dedicaron el templo de Yahvé. Los sacerdotes atendían a su ministerio, mientras los levitas glorificaban a Yahvé con los instrumentos que el rey David fabricó para acompañar los cánticos de Yahvé, porque es eterna su misericordia, ejecutando los cánticos compuestos por David. Los sacerdotes estaban delante de ellos tocando las trompetas, y todo Israel se mantenía en pie. Salomón consagró el interior del patio que está delante del templo de Yahvé, ofreció allí los holocaustos y las grasas de los sacrificios de comunión, pues el altar de bronce que había hecho Salomón era demasiado reducido para contener el holocausto, la comunión y las grasas. En aquella ocasión Salomón celebró la fiesta durante 7 días. Todo Israel estaba con él, una asamblea inmensa, desde la entrada de Hamad hasta el torrente de Egipto. El día octavo tuvo lugar la asamblea solemne, pues habían hecho la dedicación del altar por 7 días, de manera que la fiesta duró 7 días. El día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus tiendas, gozosos y felices por todos los beneficios que Yahvé había hecho a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Respuesta de Yahvé a Salomón. Cuando Salomón terminó de construir el templo de Yahvé, el palacio real y todo cuanto fue su deseo hacer tanto en el templo de Yahvé como en su propia casa, se apareció Yahvé a Salomón por la noche y le dijo, he oído tu oración y me he elegido este lugar como templo de sacrificio. Si yo cierro el cielo y no llueve, si yo mando a la langosta devorar la tierra o envío la peste entre mi pueblo y mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla orando y buscando mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, yo los oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y santificado este templo para que en él permanezca mi nombre por siempre. Allí estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y en cuanto a ti, si marchas ante mí como lo hizo David tu padre, haciendo todo lo que te ordene y guardando mis mandatos y mis decretos, afianzaré el trono de tu realeza para siempre, como prometía David tu padre. No te habrá de faltar alguno de los tuyos que domine en Israel. Pero si ustedes se apartan, abandonando los decretos y los mandatos que les he dado, y van a servir a otros dioses postrándose ante ellos, los arrancaré de mi tierra que les he dado, retiraré de mi presencia el templo que he consagrado a mi nombre y lo convertiré en ejemplo y escarnio entre todos los pueblos. Y este templo, que debía ser tan sublime, vendrá a ser el espanto de todos los que pasen cerca de él, y dirán, ¿por qué ha actuado Yahvé de este modo con esta tierra y este templo? Y responderán, porque abandonaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, abrazaron otros dioses, se postraron ante ellos y le rindieron culto. Por eso ha hecho venir sobre ellos todo este mal. Conclusión. Fin de las obras. Capítulo 8. Al cabo de los 20 años que empleó Salomón en edificar el templo de Yahvé y su palacio, reconstruyó las ciudades que Hiram le había dado y estableció allí a los israelitas. Salomón marchó contra Hamad de Soba y se apoderó de ella. Reedificó Tadmor en el desierto y todas las ciudades de Abitúa, Yamiento, que construyó en Hamad.
Reconstruyó Bet-Jorón de arriba y Bet-Jorón de abajo, ciudades fortificadas con murallas, puertas y barras, y Baalat con todas las ciudades de aprovisionamiento que tenía Salomón. Todas las ciudades de carros y las de los caballos y todo cuanto quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todos los dominios de su reino. A cuantos quedaron de los hititas, los amorreos, los pericitas, los gibitas y los jebuseos que no eran israelitas y cuyos descendientes habían permanecido en el país y a los que los israelitas no habían exterminado, Salomón lo redujo a mano de obra forzada, como ha sucedido hasta el día de hoy. Pero a los israelitas Salomón no les impuso trabajos forzados, pues eran sus hombres de guerra, oficiales y jefes, escuderos y jefes de sus carros y de su caballería. Los jefes de las guarniciones que tenía el rey Salomón eran 250 que gobernaban al pueblo. Salomón trasladó a la hija de Faraón desde la ciudad de David a la casa que había edificado para ella, pues se decía, mi mujer no puede vivir en la casa de David, rey de Israel, porque los lugares donde ha estado el arca de Yahvé son sagrados. Entonces empezó a ofrecer Salomón holocaustos a Yahvé sobre el altar de Yahvé que había erigido delante del vestíbulo. Ofreció holocaustos según el rito de cada día, conforme a lo prescrito por Moisés, en los sábados, los novilunios y en las solemnidades 3 veces al año, en la fiesta de los acimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las tiendas. Estableció también las secciones de los sacerdotes en sus servicios conforme al reglamento de su padre David. A los levitas en sus cargos de alabar y servir junto a los sacerdotes, según el rito de cada día, y a los porteros con arreglo a sus secciones en cada puerta, porque esta era la orden de David, hombre de Dios. No se apartaron en nada de la orden del rey en lo tocante a los sacerdotes y los levitas, ni tampoco en lo relativo a los tesoros. Así fue dirigida toda la obra de Salomón, desde el día en que se echaron los cimientos del templo de Yahvé hasta su terminación. De esta manera fue acabado el templo de Yahvé. Gloria de Salomón. Entonces Salomón fue a Esión, Geber y a Elat, a orillas del mar, en la tierra de Edom, y Hirán le envió por medio de sus siervos, navios y marineros, expertos en la mar, que fueron con los siervos de Salomón a Ofir. Trajeron de allí 450 talentos de oro que llevaron al rey Salomón. Capítulo 9. La reina de Saba oyó la fama de Salomón y vino a poner a prueba a Salomón con enigmas. Llegó a Jerusalén con una gran fuerza de camellos que portaban perfumes, oro en gran cantidad y piedras preciosas. Se presentó a Salomón y le planteó todo cuanto había ideado. Salomón resolvió todas sus preguntas. No había cuestión tan arcana que el rey no pudiera desvelar. Cuando la reina de Saba observó la sabiduría toda de Salomón, el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las residencias de sus servidores, el porte de sus ministros y sus vestimentas, sus coperos con sus trajes y los holocaustos que ofrecía en el templo de Yahvé, se quedó sin respiración y dijo al rey: Era verdad cuanto yo oía en mi tierra acerca de tus enigmas y tu sabiduría. Yo no daba crédito a lo que se decía. Ahora he venido y mis propios ojos lo han visto. No me dijeron ni la mitad. Tu sabiduría y tu prosperidad superan con mucho las noticias que yo escuché. Dichosa tu gente. Dichosos estos servidores tuyos que están siempre en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea Yahvé tu Dios, que se ha complacido en ti, poniéndote sobre su trono como rey de Yahvé tu Dios, y te ha situado en el trono de Israel. Por el amor eterno de Yahvé, a Israel te ha puesto como rey sobre ellos para administrar derecho y justicia. Dio al rey 120 talentos de oro, gran cantidad de aromas y piedras preciosas. Nunca hubo aromas como los que la reina de Saba dio al rey Salomón. Los siervos de Hirán y los siervos de Salomón, que habían traído oro de Ofir, trajeron también madera de alumín y piedras preciosas. Con la madera de alumín hizo el rey entarimados para el templo de Yahvé y para el palacio real, cítaras y salterios para los cantores. No se había visto nunca en la tierra de Judá madera semejante. El rey Salomón concedió a la reina de Saba todos los deseos que ella manifestó, aparte lo que ella había traído al rey. Luego se volvió a su país, ella y sus servidores. El peso del oro que llegaba a Salomón cada año era de 666 talentos de oro, sin contar lo procedente de los tributos impuestos a los mercaderes y a las ganancias del tráfico comercial. Todos los reyes árabes y los inspectores del país traían oro y plata a Salomón. El rey Salomón hizo 200 escudos de gran tamaño en oro batido, 600 ciclos de oro batido por cada escudo, y 300 escudos de menor tamaño en oro batido, 300 ciclos de oro por cada escudo. El rey los colocó en la casa denominada Bosque del Líbano. El rey hizo un gran trono de marfil que revistió de oro finísimo. El trono tenía 6 gradas y un cordero de oro al respaldo, y brazos a uno y otro lado del asiento, y 2 leones de pie junto a los brazos, más 12 leones de pie sobre las 6 gradas a uno y otro lado. Nada igual llegó a hacerse para ningún otro reino. Todas las copas para bebidas del rey Salomón eran de oro, y todas las vajillas de la casa Bosque del Líbano era de oro puro. La plata no se estimaba en nada en tiempo del rey Salomón, porque el rey tenía una flota de Tarsis
con los siervos de Hirán, y cada 3 años venía la flota de Tarsis trayendo oro y plata, marfil, monos y pavos reales. Así el rey Salomón sobrepujo a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todos los reyes de la tierra querían ver el rostro de Salomón para escuchar la sabiduría con la que Dios había dotado su mente. Y cada uno de ellos traía su presente, objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas, aromas, caballos y mulos año tras año. Tenía Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros y 12,000 caballos que acuarteló en las ciudades de carros y en Jerusalén en torno al rey. Dominaba sobre todos los reyes desde el río hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuese tan abundante como las piedras y los cedros, tanto como los sicomoros en la tierra baja. Los caballos de Salomón procedían de Musur y de todos los países. Muerte de Salomón. El resto de los hechos de Salomón, los primeros y los postreros, no están escritos en la historia del profeta Natán, en la profecía de Ahías el Silonita y en las visiones de Jedo el vidente sobre Jeroboam, hijo de Nebat. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel 40 años. Salomón pasó a reposar con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de su padre David. Roboam, su hijo, reinó en su lugar. Parte 4. Primeras reformas de la monarquía. 1. Roboam y la reagrupación de los levitas. El cisma, capítulo 10. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había ido a Siquem con objeto de proclamarlo rey. Cuando se enteró Jeroboam, hijo de Nebat, que estaba todavía en Egipto, a donde había huido del rey Salomón para establecerse allí, después que enviaron a llamarlo, llegó Jeroboam con todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, aligera tú ahora la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que cargo sobre nosotros y te serviremos. Él les dijo: Vuelvan a mí de aquí a 3 días. El pueblo se fue. El rey Roboam se aconsejó de los ancianos que habían servido a su padre Salomón en vida de este. ¿Cómo me aconsejan que dé respuesta a este pueblo? Le dijeron: Si eres bueno con este pueblo y les sirves y les ofreces buenas palabras, ellos serán tus siervos por siempre. Pero él ignoró el consejo que los ancianos le ofrecían y buscó consejo entre los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Les dijo: ¿Qué me aconsejan que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: Aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes que se habían criado con él le respondieron: Esto debes contestar al pueblo que te ha dicho: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora tú aligera nuestro yugo. Esto debes contestar: Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre les impuso un yugo pesado, yo añadiré peso a su yugo. Mi padre los azotaba con látigos, yo los azotaré con escorpiones. Al día tercero, Jeroboam y todo el pueblo vinieron a Roboam, como había dicho el rey: Vuelvan a mí al tercer día. El rey respondió al pueblo con dureza, ignorando el consejo de los ancianos le habían dado, y les habló según el consejo de los jóvenes: Mi padre hizo pesado el yugo de ustedes, yo añadiré peso a su yugo. Mi padre los azotaba con látigos, yo los azotaré con escorpiones. No escuchó el rey al pueblo, pues se trataba de algo dispuesto por Dios, para que se cumpliera la palabra que Yahvé había anunciado a Jeroboam, hijo de Nebat, por medio de Ahías de Silo. Viendo todo Israel que el rey no lo escuchaba, el pueblo devolvió la palabra al rey diciendo: No tenemos parte con David, no tenemos herencia en el hijo de Jesse. A tus tiendas, Israel, mira ahora por tu casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Roboam reinó sobre aquellos israelitas que habitaban en las ciudades de Judá. El rey Roboam envió entonces a Adonirán, jefe del personal, pero todo Israel lo apedreó hasta matarlo, y el rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Israel se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy. Reinado de Roboam, capítulo 11. Al llegar a Jerusalén, Roboam reunió a la casa de Judá y Benjamín 180,000 jóvenes dispuestos para la guerra, con objeto de combatir contra Israel y devolver el reino a Roboam. Pero la palabra de Yahvé se dirigió a Semaías, hombre de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todo Israel que está en Judá y Benjamín, y diles: Así habla Yahvé: No suban a combatir con sus hermanos, que cada uno se vuelva a su casa, porque esto es cosa mía. Ellos escucharon la palabra de Yahvé y desistieron de marchar contra Jeroboam. Roboam habitó en Jerusalén y edificó ciudades fortificadas en Judá. Fortificó Belén, Etán, Tecoa, Bet-Sur, Soco, Adulán, Gad, Maresa, Sif, Adoraín, Laquis, Aseca, Sora, Ayalón y Hebrón, ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó las fortificaciones y puso en ellas comandantes y provisiones de víveres, de aceite y vino. En todas estas ciudades había escudos y lanzas, y las hizo sumamente fuertes. Estaban por él Judá y Benjamín. Los sacerdotes y levitas partidarios de Roboam. Los sacerdotes y levitas de todo Israel se pasaron a él desde
todos sus territorios, pues los levitas abandonaron sus ejidos y sus posesiones y se fueron a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos les habían prohibido el ejercicio del sacerdocio de Yahvé, y Jeroboam nombró sus propios sacerdotes para los altos, los sátiros y los becerros que habían hecho. Tras ellos vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificio a Yahvé, el Dios de sus padres, aquellos de entre todas las tribus de Israel que tenían puesto su corazón en busca a Yahvé, el Dios de Israel, y fortalecieron el reino de Judá, y consolidaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, pues 3 años siguió el camino de David y de Salomón. La familia de Roboam. Roboam tomó por mujer a Mahalat, hija de Yerimot, hijo de David, y de Abiail, hija de Eliab, hijo de Yasé. Esta le dio los hijos Yeus, Semarías y Yaán. Después de esta tomó a Maca, hija de Absalón, la cual le dio a Abías, Atai, Sisa y Selomit. Roboam amaba a Maca, hija de Absalón, más que a todas sus mujeres y concubinas, pues tuvo 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Roboam puso la cabeza a Abías, hijo de Maca, como príncipe de sus hermanos, porque quería hacerlo rey. Repartió hábilmente a todos sus hijos por toda la tierra de Judá y de Benjamín. En todas las ciudades fortificadas les dio alimentos en abundancia y les buscó mujeres. Infidelidad de Roboam, capítulo 12. Tras haber consolidado y afianzado el reino, Roboam abandonó la ley de Yahvé y con él todo Israel. Y sucedió que el año 5 del rey Roboam subió Sosac, rey de Egipto, contra Jerusalén, pues no era fiel a Yahvé. Con 1200 carros y 60,000 caballos, no se podía contar la gente que venía con él de Egipto. Libios, suquíes y etíopes tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. El profeta Semaías vino a Roboam y a los jefes de Judá que se habían reunido en Jerusalén para hacer frente a Sosac y les dijo: así dice Yahvé, ustedes me han abandonado y por esto también yo los abandono en manos de Sosac. Entonces los jefes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Yahvé. Cuando Yahvé vio que se habían humillado, la palabra de Yahvé se dirigió a Semaías diciendo: ya que se han humillado, no los destruiré, sino que dentro de poco les daré la salvación, y no se derramará mi cólera sobre Jerusalén por mano de Sosac, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es mi servidumbre y la servidumbre de los reinos de las naciones. Subió pues Sosac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y se apoderó de los tesoros del templo de Yahvé, y de los tesoros del palacio real. Se apoderó de todo, incluso de todos los escudos de oro que había hecho Salomón, por lo que el rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce que confió a los jefes de la guardia que custodiaban la entrada del palacio real. Cuando el rey entraba en el templo de Yahvé, los guardias los portaban y después los devolvían a la sala de la guardia. Gracias a su humillación se apartó de él la ira de Yahvé y no lo destruyó del todo, y concedió algunas cosas buenas a Judá. Se afianzó pues el rey Roboam en Jerusalén y reinó. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido Yahvé entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Su madre se llamaba Naama y era amonita. Hizo lo que era malo porque no había dispuesto su corazón para buscar a Yahvé. El resto de los hechos de Roboam, de los primeros a los postreros, no está escrito en la historia del profeta Semaías y del vidente Ido. Hubo guerras incesantes entre Roboam y Jeroboam. Roboam reposó con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de David. Abías, su hijo, reinó en su lugar. 2. Abías y la fidelidad al sacerdocio legítimo. La guerra entre Abías y Jeroboam, capítulo 13. El año 18 del rey Jeroboam comenzó a reinar Abías sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Micaía, hija de Uriel de Gibea. Hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Abías partió al combate con un ejército de valientes guerreros, 400,000 hombres escogidos. Jeroboam se ordenó en batalla contra él con 800,000 guerreros escogidos y valerosos. El discurso de Abías. Abías se levantó en el monte Semaraim, que está en la montaña de Efraín, y dijo: óiganme, Jeroboam y todo Israel, ¿acaso no saben que Yahvé, el Dios de Israel, dio el reino de Israel para siempre a David, a él y a sus hijos con pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nebat, siervo de Salomón, hijo de David, se alzó en rebeldía contra su señor. Se le unieron algunos hombres fatuos y malvados que se impusieron a Roboam, hijo de Salomón, pues Roboam era joven y débil de corazón y no podía resistirles. Y ahora tratan ustedes de poner resistencia al reino de Yahvé, que está en manos de los hijos de David, porque ustedes son una gran muchedumbre. Pero tienen los becerros de oro que Jeroboam les puso por dioses. ¿No han expulsado a los sacerdotes de Yahvé, los hijos de Aarón y los levitas? ¿No se han hecho sacerdotes a la manera de los pueblos de los demás países? Cualquiera que viene con un ovillo y 7 carneros y pide ser consagrado es hecho sacerdote de los que no son dioses. Cuanto a nosotros, Yahvé es nuestro Dios y no lo hemos abandonado. Los sacerdotes que sirven a Yahvé son los hijos de Aarón, igual que los levitas en su ministerio.
Cada mañana y cada tarde quemamos holocaustos a Yahvé y tenemos el incienso aromático. Las filas de pan están sobre la mesa pura y el candelabro de oro con sus lámparas para ser encendidas cada tarde. Pues nosotros guardamos el ritual de Yahvé nuestro Dios, en tanto que ustedes lo han abandonado. He aquí que con nosotros, a nuestra cabeza, está Dios con sus sacerdotes y las trompetas del clamor, para lanzar el grito de guerra contra ustedes. Israelitas, no hagan la guerra contra Yahvé, el Dios de sus padres, porque nada conseguirán. La batalla. Entre tanto, Jeroboam había hecho dar un rodeo para poner una emboscada y atacarlos por detrás. De manera que él estaba frente a Judá y la emboscada a espaldas de estos. Al volver Judá la cabeza, vio que se presentaba combate de frente y por detrás. Entonces clamaron a Yahvé y, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas, los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra, y al lanzar el grito de guerra, los hombres de Judá desbarató Dios a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Huyeron los israelitas delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Abías y su tropa les causaron una gran derrota, cayeron 500,000 hombres escogidos de Israel. Quedaron entonces humillados los israelitas y prevalecieron los hijos de Judá por haberse apoyado en Yahvé, el Dios de sus padres. Fin del reinado. Abías persiguió a Jeroboam y le tomó las ciudades de Betel con sus aldeas, Yesana con sus aldeas y Efrón con sus aldeas. Jeroboam ya no tuvo fuerza en los días de Abías, pues Yahvé lo hirió y murió. Pero Abías se fortaleció, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. El resto de los hechos de Abías, sus hechos y sus acciones están escritos en el Midras del profeta Iddo. Abías reposó con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de David. Asa, su hijo, reinó en su lugar. En su tiempo el país estuvo en paz durante 10 años. 3. Asa y sus reformas cultuales, piedad y prosperidad de Asa. Capítulo 14. Asa hizo lo que era bueno y recto a los ojos de Yahvé su Dios, suprimió los altares del culto extranjero y los altos, rompió las estelas, abatió los troncos sagrados y mandó a Judá que buscara a Yahvé, el Dios de sus padres, y cumpliera la ley y los mandamientos. Hizo desaparecer de todas las ciudades de Judá los altos y los altares de incienso, y el reino estuvo en paz. Bajo su reinado edificó ciudades fuertes en Judá, porque el país estaba en paz y no hubo guerra contra él por aquellos años, pues Yahvé le había dado tranquilidad. Dijo a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de murallas, torres, puertas y barras, mientras el país esté a nuestra disposición, pues hemos buscado a Yahvé nuestro Dios, y por haberlo buscado, él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y prosperaron. Asa tenía un ejército de 300,000 hombres de Judá, que llevaban escudo y lanza, y 280,000 de Benjamín, que llevaban escudo y eran arqueros, todos ellos esforzados guerreros. La invasión de Serach. Salió contra ellos Serach el etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y llegó hasta Maresa. Salió Asa contra él y se pusieron en orden de batalla en el valle de Sefata, junto a Maresa. Asa invocó a Yahvé su Dios y dijo: oh Yahvé, solo tú puedes ayudar entre el poderoso y el desválido. Ayúdanos pues, Yahvé, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre marchamos contra esta inmensa muchedumbre. Yahvé, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti hombre alguno. Yahvé derrotó a los etíopes ante Asa y Judá, y los etíopes se pusieron en fuga. Asa y la gente que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron de los etíopes hasta no quedar uno vivo, pues fueron destrozados delante de Yahvé y su campamento, y se recogió un botín inmenso. Batieron todas las ciudades de los alrededores de Gerar, porque el terror de Yahvé cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, pues había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las majadas y capturaron gran cantidad de ovejas y camellos. Después se volvieron a Jerusalén. La profecía de Azarías y la reforma religiosa. Capítulo 15. Vino entonces el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Oded, el cual salió al encuentro de Asa y le dijo: oigan ustedes, Asa y todo Judá y Benjamín, Yahvé estará con ustedes mientras ustedes estén con él. Si lo buscan, se dejará hallar de ustedes, pero si lo abandonan, los abandonará. Durante mucho tiempo Israel estará sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñe y sin ley. Mas cuando en su angustia se vuelva a Yahvé, el Dios de Israel, y lo busquen, él se dejará hallar de ellos. En aquellos tiempos no habrá paz para los hombres, sino grandes terrores sobre todos los habitantes de los países. Chocarán pueblo contra pueblo y ciudad contra ciudad, porque Dios los conturbará con toda suerte de aflicciones. Ustedes, pues, esfuércense y que no se debiliten sus manos, porque sus obras tendrán recompensa. Al oír Asa estas palabras y esta profecía, cobró ánimo e hizo desaparecer los monstruos abominables de todo el país de Judá y Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la montaña de Efraín, y restauró el altar de Yahvé que estaba delante del vestíbulo de Yahvé. Congregó a todo Judá y Benjamín y a los de Efraín, Manases y Simeón, que habitaban entre ellos, pues se habían pasado a él muchos de los israelitas. Al ver que Yahvé su Dios estaba con él, se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Aquel día ofrecieron a Yahvé sacrificios del botín que habían traído, 700 bueyes y 7,000 ovejas, y se obligaron con un pacto a buscar a Yahvé, el Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma, y que todo aquel que no buscara a Yahvé, el Dios de Israel, moriría, desde el pequeño hasta el grande, hombre o mujer.
Juraron pues a Yahvé en alta voz, con gritos de júbilo y al son de las trompetas y cuernos, y todo Judá se alegró con motivo del juramento, porque de todo corazón había prestado el juramento y con plena voluntad había buscado a Yahvé. Por eso, él se dejó hallar de ellos y les dio paz por todas partes. Otras actividades de Asa. El rey Asa llegó a retirar a su madre Maca la función de gran dama por haber hecho un objeto abominable para Asera. Asa batió este objeto abominable, lo hizo pedazos y lo quemó en el torrente Sedón. Pero no abolieron los santuarios de los altos de en medio de Israel. Aun cuando el corazón de Asa fue perfecto todos sus días, introdujo en el templo de Yahvé las ofrendas consagradas por su padre y las suyas propias, plata, oro y utensilios. No hubo guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Capítulo 16. Guerra contra Baasa. El año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Rama para impedir las idas y venidas de Asa, rey de Judá. Entonces Asa tomó plata y oro de los tesoros del templo de Yahvé y del palacio real y envió mensajeros a Ben-Hadad, rey de Aram, que habitaba en Damasco, con el mensaje: existe una alianza entre tú y yo, entre mi padre y tu padre. Te envío plata y oro. Ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se aleje de mí. Ben-Hadad atendió la petición del rey Asa y envió a los jefes de su ejército contra las ciudades de Israel. Conquistó Iyón, Dan, Abel, Mayín y todos los depósitos de las ciudades situadas en Neftalí. Cuando se enteró Baasa, suspendió las obras de Rama e interrumpió los trabajos. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Rama las piedras y maderas que Baasa había empleado para la construcción, y con ellas fortificó Geba y Mizpa. En aquel tiempo, el vidente Hananí fue donde Asa, rey de Judá, y le dijo: por haberte apoyado en el rey de Aram y no haberte apoyado en Yahvé tu Dios, por eso se ha escapado de tu mano el ejército del rey de Aram. ¿No eran un ejército numeroso los etíopes y los lidios con carros y una muchedumbre de hombres de carro? Y sin embargo, por haber puesto tu confianza en Yahvé, él los entregó en tu mano, porque los ojos de Yahvé recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen corazón entero para con él. Has procedido neciamente en esto, y por eso de aquí en adelante tendrás guerras. Se irritó entonces Asa contra el vidente y lo metió en la cárcel, pues estaba enojado con él por este asunto. En esa época también maltrató Asa a varios del pueblo. Fin del reinado. Estos son los hechos de Asa, los primeros y los postreros. Están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. El año 39 de su reinado enfermó Asa de los pies, pero tampoco en su enfermedad buscó a Yahvé, sino a los médicos. Asa reposó con sus antepasados, murió el año 41 de su reinado, y lo sepultaron en el sepulcro que se había hecho en la ciudad de David. Lo pusieron sobre un lecho lleno de bálsamo, de aromas y de ungüentos preparados según el arte de los perfumistas, y le encendiaron una hoguera enorme. 4. Josafat y la administración. Poderío de Josafat. Capítulo 17. Reinó tras él su hijo Josafat, que se fortificó contra Israel. Puso guarniciones en todas las ciudades fortificadas de Judá y estableció gobernadores en el país de Judá y en las ciudades de Efraín, que Asa su padre había conquistado. Sus desvelos por la ley. Estuvo Yahvé con Josafat, porque anduvo por los caminos que había seguido anteriormente su padre David, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de sus padres, andando en sus mandamientos sin imitar los hechos de Israel. Yahvé consolidó el reino en su mano, y todo Judá traía presentes a Josafat, que adquirió grandes riquezas y honores. Su corazón cobró ánimo en los caminos de Yahvé, hasta hacer desaparecer de Judá los santuarios de los altos y los troncos sagrados. El año tercero de su reinado envió a sus oficiales Ben-Jayil, Abdías, Zacarías, Natanael y Miqueas para que enseñaran en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Natanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, y con estos levitas a los sacerdotes Elisama y Jorán, los cuales enseñaron en Judá, llevando consigo el libro de la ley de Yahvé. Recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. El terror de Yahvé se apoderó de todos los reinos de los países que rodeaban a Judá, de manera que no hicieron guerra contra Josafat. Los filisteos trajeron a Josafat presentes y plata como tributo. También los árabes le trajeron ganado menor, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Así Josafat iba engrandeciéndose cada vez más hasta lo sumo, y edificó en Judá castillos y ciudades de aprovisionamiento. El ejército. Llevó a cabo muchas obras en las ciudades de Judá y tuvo una guarnición de guerreros escogidos en Jerusalén. Esta es la lista por sus casas paternas: de Judá, jefes de millar, Adna, el jefe, y con él 300,000 hombres esforzados. A su lado el jefe Juan, y con él 280,000. A su lado Amasías, hijo de Sicri, que se había consagrado espontáneamente a Yahvé, y bajo su mando 200,000 hombres esforzados. De Benjamín, el Yada, hombre valeroso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. A su lado Josabad, y con él 180,000 equipados para la guerra. Estos eran los que servían al rey, sin contar los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas por todo Judá.
Alianza con Ahab e intervención de los profetas. Capítulo 18. Josafat tuvo grandes riquezas y honores, emparentó con Ahab, y al cabo de algunos años bajó a visitarlo a Samaria. Ahab sacrificó gran número de ovejas y de bueyes para él y la gente que lo acompañaba, y lo incitó a que subiera con él contra Ramot de Galaad. Dijo Ahab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿vas a venir conmigo a Ramot de Galaad? Le contestó: yo haré como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos, contigo estaremos en la batalla. Josafat dijo al rey de Israel: consulta en este día la palabra de Yahvé. El rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les dijo: ¿he de ir a guerrear contra Ramot de Galaad o debo desistir? Le respondieron: sube, porque Dios la entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo: ¿no hay aquí todavía otro profeta de Yahvé al que consultar? Dijo el rey de Israel a Josafat: hay todavía un hombre para consultar a Yahvé por su medio, pero yo lo odio, pues no me profetiza el bien sino el mal. Es Miqueas, hijo de Jimla. Dijo Josafat: no hablé el rey de esta manera. Llamó el rey de Israel a un eunuco y le dijo: trae enseguida a Miqueas, hijo de Jimla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados en sus tronos vestidos con sus galas, en la era que se encuentra a la entrada de la puerta de Samaria, mientras todos los profetas estaban en trance ante ellos. Sedecías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y decía: así dice Yahvé, con estos herirás a Aram hasta acabar con ellos. Todos los profetas profetizaban del mismo modo, diciendo: sube contra Ramot de Galaad, tendrás éxito, Yahvé le entregará en manos del rey. El mensajero que había ido a llamar a Miqueas le habló, diciendo: los oráculos de los profetas a una voz son favorables al rey, que tu oráculo sea como el de cualquiera de ellos y sea favorable lo que anuncies. Respondió Miqueas: vive Yahvé, que lo que mi Dios me diga, eso anunciaré. Cuando llegó ante el rey, éste le preguntó: Miqueas, ¿hemos de marchar en guerra contra Ramot de Galaad o debemos desistir? Le respondió: sube, tendrás éxito, Yahvé la entregará en manos del rey. Pero el rey le dijo: ¿cuántas veces he de hacerte jurar que no me digas sino solo la verdad en nombre de Yahvé? Entonces él dijo: he visto a todo Israel en desbandada por los montes, como rebaño sin pastor. Yahvé ha dicho: no tienen señor, vuelva cada cual en paz a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te dije que nunca me profetice el bien sino el mal? Miqueas dijo: por todo ello, escucha la palabra de Yahvé. He visto a Yahvé sentado en su trono, con todo el ejército de los cielos a su lado, a derecha e izquierda. Preguntó Yahvé: ¿quién engañará a Ahab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Entonces unos decían una cosa y otros otra. Entonces se adelantó el espíritu, se puso ante Yahvé y dijo: yo lo engañaré. Le pregunté a Yahvé: ¿de qué modo? Respondió: iré y me haré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Yahvé dijo: lo engañarás y vencerás. Ve y haz lo que dices. Así pues, Yahvé ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas tuyos, porque Yahvé ha predicho el mal contra ti. Entonces Sedecías, hijo de Kenana, se acercó y dio una bofetada a Miqueas en la mejilla, diciendo: ¿por qué camino se ha ido de mí el espíritu de Yahvé para hablar contigo? Miqueas replicó: tú mismo lo verás en el día aquel, cuando trates de esconderte en la habitación más oculta. El rey de Israel sentenció: prendan a Miqueas y entréguenselo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joas, hijo del rey, y les dirán: así habla el rey, metan a este en la cárcel y aliméntenlo a pan y agua hasta que yo vuelva victorioso. Miqueas replicó: si vuelve sano es que no ha hablado Yahvé por mí. El combate, intervención de un profeta. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron contra Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat: yo voy a disfrazarme para entrar en combate, pero tú pones tus vestiduras. El rey de Israel se disfrazó y así entraron en combate. Ahora bien, el rey de Aram había ordenado a los jefes de sus carros: no ataquen ni a chicos ni a grandes, sino tan solo al rey de Israel. Cuando los jefes de los carros vieron a Josafat, dijeron: seguro que este es el rey de Israel, y lo rodearon para cargar sobre él. Pero Josafat dio el grito y Yahvé los socorrió, alejándolos Dios de él. Viendo los jefes de los carros que no era el rey de Israel, dieron vuelta en su persecución. Entonces un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre las placas de la coraza. El rey dijo al auriga: da vuelta a los caballos y sácame de la batalla, porque me siento mal. Aquel día el combate se prolongó y el rey de Israel tuvo que ser sostenido en pie en su carro frente a los arameos hasta la tarde, y a la caída del sol murió. Capítulo 19. Cuando Josafat, rey de Judá, regresaba en paz a su casa, a Jerusalén, le salió al encuentro Jehú, hijo de Hananí, el vidente, y le dijo al rey Josafat: con que tú ayudas al malo y llamas a los que aborrecen a Yahvé, por esto ha caído sobre ti la cólera de Yahvé. Sin embargo, han sido halladas en ti obras buenas, porque has quitado de esta tierra los troncos sagrados y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Reformas judiciales. Residía Josafat en Jerusalén, pero volvió a visitar al pueblo desde Berseba hasta la montaña de Efraín, y los convirtió a Yahvé, el Dios de sus padres. Estableció jueces en el país, en todas las ciudades fortificadas de Judá, de ciudad en ciudad, y dijo a los jueces:
Miren lo que hacen, porque ustedes no juzgan en nombre de los hombres, sino en nombre de Yahvé, que está con ustedes cuando administran justicia. Que esté sobre ustedes el temor de Yahvé. Atiendan bien a lo que hacen, porque en Yahvé nuestro Dios no hay iniquidad ni acepción de personas ni soborno. También en Jerusalén estableció Josafat de levitas, sacerdotes y cabezas de familia de Israel, para la administración de la justicia de Yahvé y para los litigios. Estos habitaban en Jerusalén, les dio esta orden: obrarán en todo en el temor de Yahvé, con fidelidad y con corazón perfecto. En todo pleito que venga a ustedes de parte de sus hermanos que habitan en sus ciudades, sean causas de sangre o cuestiones de la ley, de los mandamientos, decretos y sentencias, han de esclarecerlos a fin de que no se hagan culpables para con Yahvé y se encienda su ira contra ustedes y contra sus hermanos. Obrando así, no se harán culpables. Amarías, sumo sacerdote, será su jefe en todos los asuntos de Yahvé, y Zebadías, hijo de Ismael, jefe de la casa de Judá, en todos los asuntos del rey. Los levitas le servirán de escribas. Esfuércense y manos a la obra, y Yahvé con quien sea bueno. La guerra santa de Domita, capítulo 20. Después de esto, los moabitas y amonitas, y con ellos algunos maonitas, marcharon contra Josafat para atacarlo. Vinieron mensajeros que avisaron a Josafat, diciendo: viene contra ti una gran muchedumbre de gentes de allí del mar, de Edom, que están ya en Hazazón Tamar, o sea, en Gadi. Tuvo miedo Josafat y se dispuso a buscar a Yahvé, promulgando un ayuno para todo Judá. Se congregó Judá para implorar a Yahvé, y también de todas las ciudades de Judá vino gente a suplicar a Yahvé. Entonces Josafat, puesto en pie en medio de la asamblea de Judá de Jerusalén, en el templo de Yahvé, delante del atrio nuevo, dijo: Yahvé, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en el cielo y no dominas tú en todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano el poder y la fortaleza sin que nadie pueda resistirte? ¿No has sido tú, oh Dios nuestro, el que expulsaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la posteridad de tu amigo Abraham para siempre? Ellos la han habitado y han edificado un santuario a tu nombre, diciendo: si viene sobre nosotros algún mal, espada, castigo, peste o hambre, nos presentaremos delante de este templo y delante de ti, porque tu nombre reside en este templo. Clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Pero mira, ahora como los amonitas y moabitas y los del monte Seir, a donde no dejaste entrar a Israel cuando salía de la tierra de Egipto, de modo que Israel se apartó de ellos sin destruirlos, ahora nos pagan, viniendo a echarnos de la heredad que tú nos has legado. Oh Dios nuestro, ¿no harás tu justicia con ellos? Pues nosotros no tenemos fuerza contra esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos se vuelven hacia ti. Todo Judá estaba en pie ante Yahvé con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Vino el espíritu de Yahvé sobre Yahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Yehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, que estaba en medio de la asamblea, y dijo: atiendan ustedes, Judá entero y habitantes de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, así le dice Yahvé: no teman ni se asusten ante esa gran muchedumbre, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Bajen contra ellos mañana, miren, ellos van a subir por la cuesta de Cis, los encontrarán en el valle de Sof, junto al desierto de Jeruel. No tendrán que pelear en esta ocasión, apostense y quédense quietos, y verán la salvación de Yahvé que vendrá sobre ustedes, oh Judá y Jerusalén. No teman ni se asusten, salgan mañana al encuentro de ellos, pues Yahvé estará con ustedes. Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Yahvé para adorar a Yahvé. Y los levitas de los hijos de los queatitas y de la estirpe de los coreitas se levantaron para alabar con gran clamor a Yahvé, el Dios de Israel. Al día siguiente se levantaron temprano y salieron al desierto de Tecoa. Mientras iban saliendo, Josafat, puesto en pie, dijo: óiganme, Judá y habitantes de Jerusalén, tengan confianza en Yahvé su Dios y estarán seguros. Tengan confianza en sus profetas y triunfarán. Después, habiendo deliberado con el pueblo, señaló cantores que, vestidos de ornamentos sagrados y marchando al frente de los guerreros, cantarán en honor de Yahvé. Alaben a Yahvé, porque es eterna su misericordia. Y en el momento en que comenzaron las aclamaciones y las alabanzas, Yahvé puso emboscadas contra los amonitas y moabitas y los del monte Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados, porque se levantaron los amonitas y moabitas contra los moradores del monte Seir, para entregarlos al anatema y aniquilarlos, y cuando hubieron acabado con los moradores de Seir, se aplicaron a destruirse mutuamente. Judá había venido a la atalaya del desierto y se volvieron hacia la multitud, pero no había más que cadáveres tendidos por tierra, pues ninguno pudo escapar. Josafat y su pueblo fueron a saquear los despojos y hallaron mucho ganado, riquezas y vestidos y objetos preciosos, y recogieron tanto que no lo podían llevar. Emplearon 3 días en saquear el botín porque era abundante. Al 4 día se reunieron en el valle de Beraca y allí bendijeron a Yahvé. Por eso se llama aquel lugar Valle de Beraca hasta el día de hoy. Después, todos los hombres de Judá y de Jerusalén, con Josafat al frente, regresaron con júbilo a Jerusalén, porque Yahvé los había colmado de gozo a costa de sus enemigos.
Entraron en Jerusalén, en el templo de Yahvé, con salterios, cítaras y trompetas. El terror de Dios cayó sobre todos los reinos de los países cuando supieron que Yahvé había peleado contra los enemigos de Israel. El reinado de Josafat fue tranquilo, y su Dios le dio paz por todos lados. Fin del reinado. Josafat reinó sobre Judá, tenía 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Azuba, hija de Silhi. Siguió en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciendo lo que era recto a los ojos de Yahvé. Pero no desaparecieron los lugares altos de culto, pues el pueblo aún no había fijado su corazón en el Dios de sus padres. El resto de los hechos de Josafat, los primeros y los postreros, están escritos en la historia de Jehú, hijo de Hananí, que se halla inserta en el libro de los reyes de Israel. Después de esto, Josafat, rey de Judá, se alió con Ocosías, rey de Israel, que le impulsó a hacer el mal. Se asoció con él para construir naves que fueran a Tarsis, y fabricaron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaías de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por haberte aliado con Ocosías, Yahvé ha abierto brecha en tus obras. En efecto, las naves se destrozaron y no pudieron ir a Tarsis. Capítulo 21. Josafat reposó con sus antepasados y fue enterrado con sus padres en la ciudad de su padre David. Jorán, su hijo, reinó en su lugar. 5. Impiedad y desastres de Jorán, Ocosías, Atalía y Joás. Advenimiento y crimen de Jorán. Jorán tenía 6 hermanos, hijos de Josafat, que eran Azarías, Yehiel, Zacarías, Azariaú, Miguel y Cefatías. Todos estos eran hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había hecho grandes donaciones de plata, oro y objetos preciosos, y ciudades fuertes en Judá, pero entregó el reino a Jorán, porque era el primogénito. Jorán tomó posesión del trono de su padre, y cuando se afianzó en él, pasó a cuchillo a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. 32 años tenía Jorán cuando empezó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén. Siguió el camino de los reyes de Israel, como había hecho la casa de Ahab, porque se había casado con una mujer de la familia de Ahab, e hizo el mal a los ojos de Yahvé. Pero Yahvé no quiso destruir la casa de David, a causa de la alianza que había hecho con David, porque le había prometido que le daría siempre una lámpara a él y a sus hijos. Rebelión de Edom y de Libna. En su tiempo, Edom se rebeló contra el poder de Judá y se dieron un rey propio. Pasó Jorán con sus jefes y con todos sus carros, se levantó por la noche y derrotó a los edomitas que lo estaban cercando a él y a todos los jefes de los carros. Así se independizó Edom del poder de Judá, como sucede hasta hoy. También en aquel tiempo se rebeló Libna debajo de su mano porque había abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. Construyó asimismo lugares de culto en los montes de Judá, incitó a la prostitución a los habitantes de Jerusalén y empujó a ella a Judá. Le llegó un escrito del profeta Elías que decía: así dice Yahvé, el Dios de tu padre David, porque no has seguido los caminos de tu padre Josafat, ni los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado por los caminos de los reyes de Israel, y has prostituido a Judá y a los habitantes de Jerusalén, siguiendo las prostituciones de la casa de Ahab, y también porque has dado muerte a tus hermanos de la casa de tu padre, que eran mejores que tú. He aquí que Yahvé castigará con terrible azote a tu pueblo, tus hijos, tus mujeres y toda tu hacienda. Tú mismo padecerás grandes enfermedades y una dolencia de entrañas tal que día tras día se te saldrán fuera a causa de la enfermedad. Excitó Yahvé contra Jorán el espíritu de los filisteos y de los árabes, vecinos de los etíopes, que subieron contra Judá y los invadieron, llevándose todas las riquezas que hallaron en la casa del rey, y también a sus hijos y a sus mujeres, no dejándole otro hijo que Ocosías, el menor. Después de todo esto lo hirió Yahvé con una enfermedad incurable de vientre, y al cabo de cierto tiempo, al fin del año segundo, se le salieron las entrañas a causa de su enfermedad, y murió en medio de terribles dolores. El pueblo no le encendió fuego como lo había encendido por su padre. Tenía 32 años cuando empezó a reinar, y reinó en Jerusalén 8 años. Se fue sin que nadie lo llorara, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Ocosías y su política. Capítulo 22. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en su lugar a su hijo menor Ocosías, porque una banda de árabes que había invadido el campamento había dado muerte a todos los mayores, de suerte que llegó a ser rey Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá. Ocosías tenía 42 años cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía, hija de Omri. También él siguió los caminos de la casa de Ahab, pues su madre lo instigaba a hacer el mal. Hizo el mal a los ojos de Yahvé como a los de la casa de Ahab, porque después de la muerte de su padre fueron ellos sus consejeros para su perdición. También por consejo de ellos fue con Jorán, hijo de Ahab, rey de Israel, para combatir a Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galaad. Los arameos hicieron a Jorán, que se retiró a Israel para curarse de las heridas que había recibido en Rama, en la batalla contra Hazael, rey de Aram. Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, bajó a Yisrael para visitar a Jorán, hijo de Ahab, que se hallaba enfermo. Esta visita a Jorán vino de Dios para ruina de Ocosías, pues llegado allí, salió con Jorán contra Jehú, hijo de Nimsi, a quien Yahvé había ungido para exterminar la casa de Ahab. Mientras Jehú hacía justicia de la casa de Ahab, se encontró con los jefes de Judá y con los hijos de los hermanos de Ocosías, que se hallaban al servicio de Ocosías, y los mató. Buscó luego a Ocosías, al que prendieron en Samaria, donde se había escondido. Lo llevaron donde Jehú, que lo mató, pero le dieron sepultura, pues decían: es hijo de Josafat, el que buscó a Yahvé con todo su corazón.
El crimen de Atalía. No quedó de la casa de Ocosías nadie que fuese capaz de reinar. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se dispuso a eliminar a toda la estirpe real de la casa de Judá. Pero Joseba, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, entre los hijos del rey que estaba siendo asesinados, y lo escondió e instaló a él y a su nodriza en el dormitorio. Joseba, hija del rey Jorán, mujer del sacerdote Josad y hermana de Ocosías, lo ocultó de la vista de Atalía, que no pudo matarlo. 6 años estuvo escondido con ellos en el templo de Yahvé, mientras Atalía reinaba en el país. El clero contra Atalía, proclamación de Joás, capítulo 23. El año séptimo, Joada cobró ánimo y envió a buscar a los jefes de 100, a Azarías, hijo de Jeroham, a Ismael, hijo de Juan, a Azarías, hijo de Obed, a Masías, hijo de Adaías, y a Elisafat, hijo de Sicri. Concertando un pacto con ellos, recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los cabezas de familia de Israel, que vinieron a Jerusalén. Toda la asamblea hizo alianza con el rey en el templo de Dios. Joada les dijo: aquí tienen al hijo del rey que ha de reinar, como dijo Yahvé de los hijos de David. Esto han de hacer: 1/3 de ustedes, así sacerdotes como levitas, los que entran el sábado se quedarán de porteros en las entradas, otro tercio en el palacio real y otro tercio se situará en la puerta de la fundación, mientras que todo el pueblo estará en los atrios del templo de Yahvé. Nadie podrá entrar en el templo de Yahvé fuera de los sacerdotes y los levitas que estén de servicio. Estos podrán entrar por estar consagrados, pero todo el pueblo tiene que guardar el precepto de Yahvé. Los levitas rodearán al rey por todos lados, arma en mano. Cualquiera que penetre en el palacio morirá. Solo ellos acompañarán al rey en su ir y venir. Los levitas y todo Judá hicieron cuanto les había mandado el sacerdote Joada. Cada uno tomó sus hombres, los que entraban y los que salían de servicio el sábado, pues el sacerdote Joada no exceptuó a ninguna de las secciones. El sacerdote Joada entregó a los jefes de 100 las lanzas y los escudos, grandes y pequeños, del rey David, depositados en el templo de Yahvé, y apostó a todo el pueblo, arma en mano, desde el extremo oriental del templo hasta el extremo occidental, entre el altar y el templo, rodeando al rey. Hicieron salir entonces al hijo del rey, y le pusieron la diadema y las insignias, lo proclamaron rey. Joada y sus hijos lo ungieron y gritaron: ¡viva el rey! Cuando Atalía oyó el griterío del pueblo que corría y aclamaba al rey, se fue hacia la muchedumbre que estaba en el templo de Yahvé. Miró y vio al rey en pie junto a la columna, a la entrada, a los jefes con sus trompetas junto al rey, a todo el pueblo de la tierra en jubilo y tocando las trompetas, y a los cantores que con instrumentos de música dirigían los cánticos de alabanza. Atalía rasgó sus vestiduras y gritó: ¡traición, traición! Entonces el sacerdote Joada dio esta orden a los jefes de las tropas: háganla salir de las filas, quien la siga será pasado a espada. Pues el sacerdote se decía: no debe ser ejecutada en el templo de Yahvé. Le abrieron paso y cuando entró en el palacio real por la puerta de los caballos, allí fue ejecutada. La reforma de Joada. Entonces Joada celebró alianza con todo el pueblo y el rey, por la que el pueblo se convertía en pueblo de Yahvé. Acudió después todo el pueblo al templo de Baal, lo derribaron, hicieron pedazos sus altares e imágenes, y a Matán, sacerdote de Baal, lo mataron frente a los altares. Joada puso centinelas en el templo de Yahvé, a las órdenes de los sacerdotes y levitas que David había distribuido en el templo de Yahvé, conforme a lo escrito en la ley de Moisés, para ofrecer los holocaustos con alegría y cánticos, según las disposiciones de David. Puso porteros junto a las puertas del templo de Yahvé para que no entrara ninguno que por cualquiera causa fuera inmundo. Tomó después a los centuriones, a los notables, a los dirigentes del pueblo y al pueblo entero del país, y escoltaron al rey desde el templo de Yahvé, haciendo entrada por la puerta superior del palacio real, y lo entronizaron en el trono del reino. Todo el pueblo del país exultaba de júbilo y la ciudad quedó tranquila. En cuanto a Atalía, había muerto a espada. Joás restaura el templo, capítulo 24. Joás tenía 7 años al subir al trono y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibía de Berseba. Joás hizo lo recto a los ojos de Yahvé durante toda la vida del sacerdote Joada. Este lo casó con 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto resolvió Joás restaurar el templo de Yahvé. Reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: recorran las ciudades de Judá y junten cada año plata en todo Israel para reparar el templo de su Dios y dense prisa en ello. Pero los levitas no se dieron prisa. Llamó entonces el rey a Joada, sumo sacerdote, y le dijo: ¿por qué no has tenido cuidado de que los levitas trajeran de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, siervo de Yahvé, y la asamblea de Israel prescribieron para la tienda del testimonio? Pues la impía Atalía y sus hijos habían arruinado el templo de Dios, llegando incluso a emplear para los Baales todas las cosas consagradas al templo de Yahvé. Mandó pues el rey que se hiciera un cofre que fue colocado junto a la puerta del templo de Yahvé por la parte exterior, y echaron bando en Judá y en Jerusalén de que trajeran a Yahvé la contribución que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo se alegraron y traían la contribución y la echaban en el cofre hasta que se llenaba.
Cuando llevaban el cofre a los inspectores del rey, por medio de los levitas, si veían que había mucho dinero, venía el secretario del rey y el inspector del sumo sacerdote para vaciar el cofre, luego lo tomaban y lo volvían a su lugar. Así lo hacían cada vez y recogían dinero en abundancia. El rey y Joiada se lo daban a los encargados de las obras del servicio del templo de Yahvé, y estos tomaban a sueldo canteros y carpinteros para restaurar el templo de Yahvé, y también a los que trabajaban en hierro y bronce para reparar el templo de Yahvé. Trabajaron, pues, los encargados de la obra y con sus trabajos adelantaron las reparaciones del edificio, restituyeron el templo de Dios a su primer estado y lo consolidaron. Acabando el trabajo, entregaron al rey y a Joiada el resto del dinero, con el cual hicieron objetos para el templo de Yahvé, utensilios para el ministerio y para los holocaustos, vasos y objetos de oro y plata. Durante toda la vida de Joiada se ofrecieron siempre holocaustos en el templo de Yahvé. Envejeció Joiada y murió colmado de días. Tenía 130 años cuando murió. Lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, porque había hecho el bien en Israel, con Dios y con su templo. Apostasía y castigo de Joás. Después de la muerte de Joiada, vinieron los jefes de Judá a postrarse delante del rey, y entonces el rey les prestó oído. Abandonaron el templo de Yahvé, el Dios de sus padres, y sirvieron a los troncos sagrados y a los ídolos. La cólera estalló contra Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. Yahvé les envió profetas que dieron testimonio contra ellos para que se convirtieran a él, pero no les prestaron oído. Entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, que presentándose delante del pueblo les dijo: Así dice Dios, ¿por qué traspasan los mandamientos de Yahvé? No tendrán éxito, pues por haber abandonado a Yahvé, él los abandonará a ustedes. Mas ellos conspiraron contra él y por mandato del rey, y lo apedrearon en el atrio del templo de Yahvé. Pues el rey Joás no se acordó del amor que le había tenido Joiada, padre de Zacarías, sino que mató a su hijo, y exclamó al morir: Véanlo, Yahvé, y exija cuentas. A la vuelta de un año subió contra Joás el ejército de los arameos, que invadieron Judá y Jerusalén, mataron de entre la población a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco, pues aunque el ejército de los arameos había venido con poca gente, Yahvé entregó en sus manos a un ejército muy grande, porque habían abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. De este modo, los arameos hicieron justicia con Joás, y cuando se alejaron de él, dejándolo gravemente enfermo, se conjuraron contra él sus servidores por la sangre del hijo del sacerdote Joiada. Lo mataron en su lecho y murió. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Zabad, hijo de Simad, la amonita, y Josabad, hijo de Simbrit, la moabita. Lo tocante a sus hijos, la gran cantidad de impuestos que percibió y la restauración del templo de Dios se halla escrito en el Midas del libro de los reyes. Amasías, su hijo, reinó en su lugar. 6. Piedad y prosperidad relativas de Amasías, Osías y Jotán. Advenimiento de Amasías, capítulo 25. 25 años tenía Amasías cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, aunque no de todo corazón. Cuando él reinó, estuvo afianzado en sus manos, mató a los servidores que habían matado al rey, su padre, pero no ejecutó a los hijos de los asesinos, en conformidad con lo escrito en el libro de la doctrina de Moisés, donde Yahvé dio una orden diciendo: Los padres no serán ajusticiados por causa de los hijos no serán ajusticiados por causa de los padres, sino que cada uno será ajusticiado por su propio pecado. Guerra contra Edom. Amasías congregó a Judá y estableció por todo Judá y Benjamín, según las casas paternas, jefes de millar y jefes de 100. Hizo el censo de ellos desde los 20 años para arriba, y halló 300,000 hombres escondidos aptos para la guerra y el manejo de lanza y escudo. Tomó también a sueldo en Israel por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Pero vino donde él un hombre de Dios que le dijo: Oh rey, que no salga contigo el ejército de Israel, porque Yahvé no está con Israel, ni con ninguno de los efraimitas. Si vienen contigo, tú te portarás esforzadamente en la batalla, pero Dios te hará caer ante el enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Respondió Amasías al hombre de Dios: ¿Y qué hay de los 100 talentos que he dado a la tropa de Israel? Contestó el hombre de Dios: Tiene Yahvé poder para darte mucho más que eso. Y Amasías apartó los destacamentos que le habían venido de Efraín para que se volvieran a sus lugares. Ellos se irritaron mucho contra Judá y se volvieron a sus casas, ardiendo en cólera. Infidelidad después de la campaña edomita. Amasías cobró ánimo y, tomando el mando de su pueblo, marchó al valle de la Sal y dio muerte a 10,000 hombres de los seiríes. Los hijos de Judá apresaron vivos a otros 10,000 y, llevándolos a la cumbre de la peña, los precipitaron desde allí, quedando todos ellos reventados. Entretanto, la tropa que Amasías había despedido para que no fueran con él a la guerra, se desparramaron por las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Jorón, pero fueron derrotados 3,000 de ellos y se recogió mucho botín. Después de regresar Amasías de su victoria sobre los edomitas, introdujo los dioses de los seiríes, eligió los dioses de incienso, se encendió la ira de Yahvé contra Amasías y le envió un profeta que le dijo: ¿Por qué has buscado a los dioses de este pueblo?
¿que no han podido librar de tu mano a su propia gente? Mientras él le hablaba, Amasías le interrumpió. ¿Acaso te hemos hecho consejero del rey? Cállate. ¿Por qué te han de matar? El profeta concluyó diciendo, yo sé que Dios ha determinado destruirte porque hiciste eso y no quieres escuchar mi consejo. El desastre de Bet-Semes. Amasías, rey de Judá, después de haber deliberado, envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciéndole, ponte en marcha que nos veamos las caras en la guerra. Joás, rey de Israel, envió esta respuesta a Amasías, rey de Judá. El carro de Líbano mandó a decir el cedro de Líbano, dame tu hija por esposa de mi hijo, pero pasó una fiesta de Líbano y pues pisoteó el cardo. Tú te dices, he derrotado a Edom, por eso te lleva tu corazón a jactarte. Puedes jactarte de tu gloria, pero quédate en tu casa. ¿Por qué provocar un desastre y un fracaso arrastrando contigo a Judá? Pero Amasías no hizo caso, pues era disposición de Dios entregarlos en manos de sus enemigos por haber buscado a los dioses de Edom. Subió Joás, rey de Israel, y se enfrentaron él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes de Judá. Judá cayó derrotada ante Israel y cada uno huyó a su casa. Joás, rey de Israel, hizo prisionero en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, y lo condujo a Jerusalén. Abrió una brecha de 400 codos en la muralla de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Tomó todo el oro y la plata y todos los objetos que se hallaban al cuidado de Obedeón en el templo de Dios y los tesoros del palacio real, así como rehenes, se volvió luego a Samaria. Muerte de Amasías. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de que hubiera muerto Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. El resto de los hechos de Amasías, los primeros y los postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Después que Amasías se apartó de Yahvé, se tramó una conjura contra él en Jerusalén, por lo que huyó a Laquis, pero enviaron gente tras él hasta Laquis y allí lo mataron. Lo condujeron a lomos de caballo y lo sepultaron con sus antepasados en la ciudad de David. Comienzos de Osías, capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Osías, que tenía 16 años, y lo proclamaron rey como sucesor de su padre Amasías. Fue él quien reconstruyó Elá y la devolvió a Judá. Después que el rey hubo reposado con sus antepasados, tenía Osías 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yecolía de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho su padre Amasías. Buscó a Dios durante la vida de Zacarías, que él lo instruyó en el temor de Dios, y mientras buscó a Yahvé, Dios le dio prosperidad. Poderío de Osías. Salió a campaña contra los filisteos y abrió brecha en el muro de Gad, en el muro de Yavne y en el muro de Asdod. Restauró las ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los meunitas. Los amonitas pagaron tributo a Osías y su fama llegó hasta la frontera de Egipto porque se había hecho sumamente poderoso. Osías construyó torres en Jerusalén sobre la puerta del ángulo, sobre la puerta del valle y en el ángulo, y las fortificó. Construyó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas, pues poseía numerosos ganados en la tierra baja y en la llanura, así como labradores y viñadores en las montañas y en los campos fértiles, porque le gustaba la agricultura. Osías tenía un ejército que hacía la guerra, salía a campaña por grupos, conforme al número de su censo hecho bajo la vigilancia de Yehiel, el escriba, y de Maasías, el notario, a las órdenes de Hananías, uno de los jefes del rey. El número total de los jefes de familia era de 2.600 hombres esforzados. A sus órdenes habían un ejército de campaña de 307.500 hombres que hacían la guerra con gran valor para ayudar al rey contra el enemigo. Osías proporcionó a todo aquel ejército en cada una de sus campañas escudos y lanzas y yelmos y corazas, arcos y hondas para tirar piedras. Hizo construir en Jerusalén ingenios inventados por expertos para colocarlos sobre las torres y los ángulos y para arrojar saetas y grandes piedras. Su fama se extendió lejos porque fue prodigioso el modo como supo buscarse colaboradores hasta hacerse fuerte. Orgullo y castigo del rey. Mas una vez fortalecido en su poder, se ensoberbeció hasta acarrearse la ruina y se rebeló contra Yahvé su Dios, pues entró en el templo de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso. Fue tras él Azarías el sacerdote y con él 80 sacerdotes de Yahvé, hombres valientes, que se opusieron al rey Osías y le dijeron: no te corresponde a ti, Osías, quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que han sido consagrados para quemar el incienso. Sal del santuario porque estás prevaricando, y tú no tienes derecho a la gloria que viene de Yahvé, Dios. Entonces Osías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y mientras se irritaba contra los sacerdotes, brotó la lepra en su frente. A vista de los sacerdotes en el templo de Yahvé, junto al altar del incienso, el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes volvieron hacia él sus ojos, y vieron que tenía lepra en la frente. Por lo cual lo echaron de allí a toda prisa, y él mismo se apresuró a salir porque Yahvé lo había herido. El rey Osías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una residencia aislada porque, como leproso, había sido excluido del templo de Yahvé. Jotán, hijo del rey, estaba al frente del palacio real y administraba justicia al pueblo del país.
El resto de los hechos de Osías, los primeros y los postreros, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Osías reposó con sus antepasados y fue enterrado con sus padres en el campo de los sepulcros de los reyes, porque decían: es un leproso. Jotán, su hijo, reinó en su lugar. Reinado de Jotán, capítulo 27. Tenía Jotán 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusa, hija de Sadoc. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como había hecho su padre Osías, salvo que no penetró en el templo de Yahvé. El pueblo, sin embargo, seguía corrompiéndose. Fue él quien construyó la puerta superior del templo de Yahvé e hizo muchas obras en los muros de Ofel. Edificó también ciudades en las montañas de Judá y edificó castillos y torres en las tierras de Labor. Hizo guerra contra el rey de los amonitas, a los que venció. Los amonitas le dieron aquel año 100 talentos de plata, 10,000 cargas de trigo y 10,000 de cebada. Los amonitas le trajeron lo mismo el año segundo y el tercero. Jotán llegó a ser poderoso porque se afirmó en los caminos de Yahvé su Dios. El resto de los hechos de Jotán, todas sus guerras y sus obras están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Jotán reposó con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de David. Su padre, Ahaz, su hijo, reinó en su lugar. Parte 5. Las grandes reformas de Ezequías y de Josías. 1. Impiedad de Ahaz, padre de Ezequías. Características del reinado de Ahaz, capítulo 28. Tenía Ahaz 20 años cuando empezó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo recto a los ojos de Yahvé, como David su padre, siguió los caminos de los reyes de Israel, llegando a fundir estatuas para los Baales, quemó incienso en el valle de Bet-Hinón, e incluso arrojó a su hijo a la pira de fuego, según la costumbre abominable de las naciones que Yahvé había expulsado ante los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los altosanos, en las colinas, y bajó todo árbol frondoso. La invasión. Yahvé, su Dios, lo entregó en manos del rey de los arameos, que lo derrotaron, haciéndole gran número de prisioneros que fueron llevados a Damasco. Fue entregado también en manos del rey de Israel, que le causó una gran derrota. Pejac, hijo de Remalías, mató en Judá en un solo día a 120,000, todos ellos hombres valientes, porque habían abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. Sicri, uno de los valientes de Efraín, mató a Amasías, hijo del rey, a Azricán, mayordomo de palacio, y a Elcana, segundo después del rey. Los israelitas se llevaron de entre sus hermanos 200,000 prisioneros, mujeres, hijos e hijas. Se apoderaron también de un enorme botín que se llevaron a Samaria. Los israelitas escuchan al profeta Oded. Había allí un profeta de Yahvé llamado Oded, que salió al encuentro del ejército que volvía a Samaria y les dijo: he aquí que Yahvé, el Dios de sus padres, irritado contra Judá, los ha entregado en sus manos, mas ustedes los han matado con un furor que ha subido hasta el cielo, y ahora piensan en someter a los hijos de Judá y de Jerusalén como siervos y siervas suyos. ¿Es que ustedes mismos no son culpables contra Yahvé su Dios? Óiganme pues, y dejen volver a sus hermanos que han tomado prisioneros, porque el furor de la ira de Yahvé viene sobre ustedes. Entonces algunos hombres de los jefes de Efraín, Azarías, hijo de Juan, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salún, y Amasa, hijo de Jadlai, se levantaron contra los que venían de la guerra y les dijeron: no metan aquí a estos prisioneros, porque, además de la culpa contra Yahvé que ya tenemos contra nosotros, hablan de aumentar todavía nuestros pecados y nuestros delitos. Pues grande es nuestro delito y el furor de la ira amenazará a Israel. Entonces la tropa dejó a los prisioneros y el botín delante de los jefes y de toda la asamblea. Se levantaron entonces los hombres nominalmente designados, reanimaron a los prisioneros y vistieron con el botín a todos los que estaban desnudos, dándoles vestido y calzado. Les dieron de comer y de beber y los ungieron y transportaron en burros a todos los débiles. Los llevaron a Jericó, ciudad de las palmeras, junto a sus hermanos. Luego se volvieron a Samaria. Impiedad de Ahaz. En aquel tiempo el rey Ahaz envió mensajeros a los reyes de Asiria para que los socorrieran, porque los de Edom habían venido otra vez y habían derrotado a Judá, llevándose algunos prisioneros. También los filisteos invadieron las ciudades de la tierra baja y del Negev de Judá, y tomaron Bet-Semes, Ayalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna con sus aldeas y Gilzo con sus aldeas, y se establecieron allí, porque Yahvé humillaba a Judá a causa de Ahaz, rey de Israel, que permitía el desenfreno de Judá, y se había rebelado contra Yahvé. Vino contra él Teglat-Falásar, rey de Asiria, y le puso sitio, pero no lo dominó, porque Ahaz despojó el templo de Yahvé, el palacio real y las casas de los jefes para dárselo al rey de Asiria, pero de nada le sirvió. Aún en el tiempo del asedio, el rey Ahaz persistió en su rebeldía contra Yahvé. Ofrecía sacrificios a los dioses de Damasco, que lo habían derrotado, pues se decía: los dioses de los reyes de Aram los ayudan a ellos, les ofreceré sacrificios y me ayudarán a mí. Ellos fueron la causa de su ruina y de la de todo Israel. Ahaz juntó algunos de los objetos del templo de Dios e hizo añicos otros. Cerró las puertas de la casa de Yahvé y fabricó altares en todas las esquinas de Jerusalén. Erigió altos en cada una de las ciudades de Judá para quemar incienso a otros dioses, provocando así la ira de Yahvé, el Dios de sus padres. El resto de sus hechos y todas sus obras, las primeras y las postreras, está escrito en el libro de los reyes de Judá e Israel.
Ahaz reposó con sus antepasados y fue enterrado dentro de la ciudad en Jerusalén, pues no lo colocaron en los sepulcros de los reyes de Israel. Ezequías, su hijo, reinó en su lugar. 2. La restauración de Ezequías. Introducción, capítulo 29. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abía, hija de Zacarías, hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como David, su padre. Purificación del templo. En el año primero de su reinado, el primer mes, abrió las puertas del templo de Yahvé y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo: Escúchenme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen el templo de Yahvé, el Dios de sus padres, y saquen fuera del santuario la inmundicia, porque nuestros padres han sido infieles, haciendo lo malo a los ojos de Yahvé nuestro Dios, lo han abandonado, han apartado sus rostros de la morada de Yahvé, le han vuelto la espada, hasta llegaron a cerrar las puertas del vestíbulo. Apagaron las lámparas y no quemaron incienso ni ofrecieron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por eso, la ira de Yahvé ha venido sobre Judá y Jerusalén, y él los ha convertido en objeto de espanto, terror y burla, como lo están viendo ustedes con sus ojos. Por esto han caído a espada nuestros padres, y nuestros hijos, hijas y mujeres se hallan en cautividad. Pero ahora he decidido en mi corazón hacer alianza con Yahvé, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el furor de su ira, hijos míos, no sean ahora negligentes, porque Yahvé los ha elegido a ustedes para que estén en su presencia y les sirvan para ser sus ministros y para quemarle incienso. Se levantaron entonces los levitas, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Kehat, Quis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jalelel, de los hijos de Merari, Joach, hijo de Simma, y Edén, hijo de Joach, de los hijos de los Gersonitas, Simri y Yehiel, de los hijos de Elisafán, Zacarías y Matanías, de los hijos de Asaf, Yehiel y Semeí, de los hijos de Emán, Semaías y Uziel, de los hijos de Yedutún. Estos reunieron a sus hermanos, se santificaron y vinieron a purificar el templo de Yahvé, conforme al mandato del rey, según las palabras de Yahvé. Los sacerdotes entraron en el interior del templo de Yahvé para purificarlo y sacaron al atrio del templo de Yahvé todas las impurezas que encontraron en el santuario de Yahvé. Los levitas, por su parte, las amontonaron para llevarlas fuera al torrente Cedrón. Comenzaron la consagración el día primero del primer mes, y el día octavo del mes llegaron al vestíbulo de Yahvé. Pasaron 8 días consagrando el templo de Yahvé, y el día 16 del mes primero habían acabado. Sacrificio expiatorio. Fueron luego a las habitaciones del rey Ezequías y le dijeron: Hemos purificado todo el templo de Yahvé, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la mesa de las filas de pan con todos sus utensilios. Hemos preparado y santificado todos los objetos que profanó el rey Ahaz durante su reinado con su infidelidad y están ante el altar de Yahvé. Entonces se levantó el rey Ezequías de mañana, reunió a los jefes de la ciudad y subió al templo de Yahvé. Trajeron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para el sacrificio por el pecado en favor del reino, del santuario y de Judá, y mandó a los sacerdotes, hijos de Aarón, que ofrecieran holocausto sobre el altar de Yahvé. Inmolaron los novillos, y los sacerdotes recogieron la sangre y rociaron el altar. Luego inmolaron los carneros y rociaron con su sangre el altar. Degollaron igualmente los corderos y rociaron con la sangre el altar. Acercaron después los machos cabríos por el pecado ante el rey y la asamblea, y estos pusieron las manos sobre ellos. Los sacerdotes los inmolaron y ofrecieron la sangre en sacrificio por el pecado junto al altar como expiación por todo Israel, porque el rey había ordenado que el holocausto y el sacrificio por el pecado fuera por todo Israel. Luego estableció en el templo de Yahvé a los levitas con címbalos, salterios y cítaras, según las disposiciones de David, de Gad, vidente del rey, y de Natán, profeta. Pues de mano de Yahvé había venido ese mandamiento por medio de sus profetas, cuando ocuparon su sitio los levitas con los instrumentos de David, y los sacerdotes con las trompetas. Mandó Ezequías ofrecer el holocausto sobre el altar, y al comenzar el holocausto, comenzaron también los cantos de Yahvé, al son de las trompetas y con el acompañamiento de los instrumentos de David, rey de Israel. Toda la asamblea estaba postrada, se cantaba cánticos y las trompetas sonaban. Todo ello duró hasta que fue consumido el holocausto. Consumido el holocausto, el rey y todos los presentes doblaron las rodillas y se postraron. Después, el rey Ezequías y los jefes mandaron a los levitas que alabaran a Yahvé con las palabras de David y del vidente Asaf, y ellos cantaron alabanzas hasta la exaltación e inclinándose adoraron. Después tomó Ezequías la palabra y dijo: Ahora están ustedes enteramente consagrados a Yahvé. Acérquense y ofrezcan víctimas y sacrificios de alabanza en el templo de Yahvé. Y la asamblea trajo sacrificios en acción de gracias y los de corazón generoso también holocaustos. El número de los holocaustos ofrecidos por la asamblea fue de 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todos ellos en holocausto a Yahvé. Se consagraron también 600 bueyes y 3000 ovejas, pero como los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar todos estos holocaustos, los ayudaron sus hermanos los levitas
hasta que terminaron la labor, y los sacerdotes se santificaron, pues los levitas estaban más dispuestos que los sacerdotes para santificarse. Hubo además muchos holocaustos de grasa de los sacrificios de comunión y libaciones para el holocausto. Así quedó restablecido el culto del templo de Yahvé. Ezequías y el pueblo entero se regocijaron de que Dios hubiera dispuesto al pueblo, pues todo se hizo rápidamente. Convocatoria para la Pascua, capítulo 30. Ezequías envió mensajeros a todo Israel y Judá, y escribió también cartas a Efraín y Manases para que vinieran al templo de Yahvé en Jerusalén a fin de celebrar la Pascua en honor de Yahvé, el Dios de Israel. Pues el rey y sus jefes y toda la asamblea de Jerusalén habían determinado celebrar la Pascua en el mes segundo, ya que no fue posible celebrarla a su debido tiempo, porque los sacerdotes no se habían santificado en número suficiente y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Pareció bien esto a los ojos del rey y de toda la asamblea, y decidieron enviar aviso a todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que vinieran a Jerusalén a celebrar la Pascua en honor de Yahvé, Dios de Israel, pues eran muchos los que no la habían celebrado según lo escrito. Los correos con las cartas del rey y de sus jefes recorrieron todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, vuélvanse a Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al resto que ha quedado de ustedes. Los que han escapado de la mano de los reyes de Asiria, no sean como sus padres y sus hermanos, que fueron infieles a Yahvé, el Dios de sus padres, por lo cual él los entregó a la desolación, como están viendo. Ahora, no endurezcan su cerviz como sus padres, den la mano a Yahvé, vengan a su santuario, que él ha santificado para siempre, sirvan a Yahvé su Dios, y se apartará de ustedes el furor de su ira. Porque si vuelven a Yahvé sus hermanos y sus hijos, hallarán misericordia ante aquellos que los llevaron cautivos, y volverán a esta tierra, pues Yahvé su Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de ustedes su rostro, si ustedes se convierten a él. Los correos pasaron de ciudad en ciudad por el país de Efraín y de Manases, llegaron hasta Zabulón, pero se reían y se burlaban de ellos. Sin embargo, hubo hombres de Aser, de Manases y de Zabulón, que se humillaron y vinieron a Jerusalén. También en Judá se dejó sentir la mano de Dios, que les dio corazón unánime para cumplir el mandamiento del rey y de los jefes, según la palabra de Yahvé. Se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta de los ázimos en el mes segundo. Era una asamblea muy grande, y se levantaron y quitaron los altares que habían en Jerusalén. Quitaron también todos los altares de incienso y los arrojaron al torrente Cedrón. La Pascua y los ázimos. Inmolaron la Pascua el día 14 del mes segundo. También los sacerdotes y los levitas, llenos de confusión, se santificaron y trajeron holocaustos al templo de Yahvé. Ocuparon sus puestos según su reglamento, conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios, y los sacerdotes rociaban con la sangre que recibían de mano de los levitas. Y como muchos de la asamblea no se habían santificado, los levitas fueron encargados de inmolar los corderos pascuales para todos los que no se hallaban puros, a fin de santificarlos para Yahvé. Pues una gran parte del pueblo, muchos de Efraín, de Manases, de Isaacar y de Zabulón, no se habían purificado, y con todo, comieron la Pascua sin observar lo escrito. Pero Ezequías oró por ellos, diciendo: que Yahvé, que es bueno, perdone a todos aquellos cuyo corazón está dispuesto a buscar al Dios Yahvé, el Dios de sus padres, aunque no tengan la pureza requerida para las cosas sagradas. Y oyó Yahvé a Ezequías y dejó salvo al pueblo. Los israelitas que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta de los ázimos por 7 días con gran alegría, mientras los levitas y los sacerdotes alababan a Yahvé todos los días con todas sus fuerzas. Ezequías habló al corazón de todos los levitas que tenían perfecto conocimiento de Yahvé. Comieron durante los 7 días las víctimas de la solemnidad, sacrificando sacrificios de comunión y alabando a Yahvé, el Dios de sus padres. Toda la asamblea resolvió celebrar la solemnidad por otros 7 días, y la celebraron con júbilo 7 días más. Porque Ezequías, rey de Judá, había reservado para toda la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas. Los jefes, por su parte, habían reservado para la asamblea 1000 novillos y 10000 ovejas, pues ya se habían santificado muchos sacerdotes. Toda la asamblea de Judá, los sacerdotes y los levitas, y también toda la asamblea que había venido de Israel, y los forasteros venidos de la tierra de Israel, lo mismo que los que habitaban en Judá, se llenaron de alegría. Hubo gran gozo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no se había hecho cosa semejante en Jerusalén. Después se levantaron los sacerdotes y los levitas, y bendijeron al pueblo. Y fue oída su voz, y su oración penetró en el cielo, su santa morada. Reforma del culto, capítulo 31. Terminando todo esto, salieron todos los israelitas que se hallaban presentes a recorrer las ciudades de Judá, y rompieron las estelas, abatieron los troncos sagrados y derribaron los altosanos y los altares en todo Judá, y Benjamín y también Efraín y Manases, hasta acabar con ellos. Después volvieron todos los israelitas, cada cual a su propiedad, a sus ciudades. Reorganización del clero. Ezequías restableció las clases de los sacerdotes y de los levitas, cada uno en su sección, según su servicio, ya fuera sacerdote, ya levita, ya se tratara de holocaustos y sacrificios de comunión, ya de servicio litúrgico, acción de gracias o himnos en las puertas del campamento de Yahvé. Destinó el rey una parte de su hacienda para los holocaustos, holocaustos de la mañana y de la tarde, y holocaustos de los sábados, de los novilunios y de las solemnidades, según lo escrito en la ley de Yahvé. Mandó al pueblo que habitaba en Jerusalén que entregara la parte de los sacerdotes y levitas, a fin de que pudieran perseverar en la ley de Yahvé,
Cuando se divulgó esta disposición, los israelitas trajeron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite y de la miel, y de todos los productos del campo. Presentaron igualmente el diezmo de todo en abundancia. Los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, trajeron también el diezmo del ganado mayor y menor, y el diezmo de las cosas sagradas consagradas a Yahvé, su Dios, y lo distribuyeron por montones. En el mes tercero comenzaron a apilar los montones y terminaron el mes séptimo. Vinieron Ezequías y los jefes a ver los montones y bendijeron a Yahvé y a su pueblo Israel. Cuando Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montes, respondió el sumo sacerdote a Azarías de la casa Sadoc y dijo: desde que se comenzaron a traer las ofrendas reservadas al templo de Yahvé, hemos comido y nos hemos saciado, y aún sobra muchísimo, porque Yahvé ha bendecido a su pueblo, y esta gran cantidad es lo que sobra. Entonces mandó Ezequías que se preparara salas en el templo de Yahvé. Las prepararon y metieron allí en lugar seguro las ofrendas reservadas, los diezmos y las cosas consagradas. El levita Kenanías fue nombrado intendente, y Semeí, hermano suyo, era el segundo. Yehiel, Asasías, Nahat, Asael, Yerimot, Josabad, Eliel, Yismaquías, Mahat y Benaías eran inspectores a las órdenes de Kenanías y de Semeí, su hermano, bajo la vigilancia del rey Ezequías y de Asasías, príncipe del templo de Dios. El levita Core, hijo de Jimna, portero de la puerta oriental, estaba encargado de las ofrendas voluntarias hechas a Dios y de repartir la ofrenda reservada a Yahvé y las cosas sacratísimas. En las ciudades sacerdotales estaban permanentemente bajo sus órdenes Edén, Minyamin, Yeshua, Semaías, Amarías y Secanías, para repartir a sus hermanos, así grandes como chicos, según sus clases, dejando aparte a los hombres de 30 años para arriba, inscritos en las genealogías, a todos los que entraban en la casa de Yahvé según la tarea de cada día para cumplir los servicios de su ministerio conforme a sus clases. Los sacerdotes estaban inscritos en las genealogías conforme a sus casas paternas, igual que los levitas, desde los 20 años en adelante según sus obligaciones y sus clases. Estaban también inscritos en las genealogías todos sus niños, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, de toda la asamblea, porque se santificaban fielmente por medio de las cosas sagradas. Para los sacerdotes hijos de Aarón, que vivían en el campo, en los ejidos de sus ciudades, había en cada ciudad hombres designados nominalmente para dar las porciones a todos los varones de los sacerdotes y a todos los levitas inscritos en las genealogías. Este hizo Ezequías en todo Judá, haciendo lo bueno y recto y verdadero ante Yahvé su Dios. Todas las horas que emprendió en servicio del templo de Dios, la ley y los mandamientos, las hizo buscando a su Dios con todo su corazón y tuvo éxito. Invasión de Sennacherib, capítulo 32. Después de todas estas pruebas de lealtad, vino Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá, puso sitio a las ciudades fortificadas y mandó forzar las murallas. Cuando vio Ezequías que Sennacherib venía con intención de atacar a Jerusalén, decidió en consejo con sus jefes y sus valientes cegar las fuentes de agua que había fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Se juntó mucha gente y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría por medio de la región, diciendo: cuando vengan los reyes de Asiria, ¿por qué han de hallar tanta agua? Y cobrando ánimo, reparó toda la muralla que estaba derribada, alzando torres sobre la misma, levantó otra muralla exterior, fortificó el Milo en la ciudad de David, y fabricó una gran cantidad de armas arrojadizas y escudos. Puso jefes de combate al frente del pueblo, lo reunió a su lado en la plaza de la puerta de la ciudad, y, hablándoles al corazón, dijo: sean fuertes y tengan ánimo, no teman, ni desmayen ante el rey de Asiria, ni ante toda la muchedumbre que viene con él, porque es más el que está con nosotros que el que está con él. Con él está un brazo de carne, pero con nosotros está Yahvé nuestro Dios para ayudarnos y para combatir nuestros combates. Y el pueblo quedó confortado con las palabras de Ezequías, rey de Judá. Palabras impías de Sennacherib. Después de esto, Sennacherib, rey de Asiria, que estaba sitiado Laquis, con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén, a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén, para decirles: así dice Sennacherib, rey de Asiria, ¿en qué ponen su confianza para permanecer cercados en Jerusalén? No nos engaña Ezequías para entregarlos a la muerte por hambre y sed, cuando dice: Yahvé nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es este el mismo Ezequías que ha quitado sus santuarios y sus altares, ordenando a Judá y Jerusalén? ¿Dará culto ante un solo altar y sobre él quemarán incienso? ¿Acaso no saben lo que yo y mis padres hemos hecho con todos los pueblos de los países? ¿Por ventura los dioses de las naciones de estos países han sido capaces de librar sus territorios de mi mano? ¿Quién de entre todos los dioses de aquellas naciones que mis padres dieron al anatema pudo librar a su pueblo de mi mano? ¿Es que el Dios de ustedes podrá librarlos de mi mano? Ahora pues, que no los engañe Ezequías ni los seduzca de esa manera, no le crea. Ningún Dios de ninguna nación ni de ningún reino ha podido salvar a su pueblo de mi mano, ni de la mano de mis padres, cuanto menos podrá su Dios librarlos a ustedes de mi mano. Sus siervos dijeron todavía más cosas contra Yahvé, Dios, y contra Ezequías, su siervo. Escribió además cartas para insultar a Yahvé, Dios de Israel, hablando contra él de este modo:
Así como los dioses de las naciones de otros países no han salvado a sus pueblos de mi mano, así tampoco el Dios de Ezequías salvará a su pueblo de mi mano. Los enviados gritaban en voz alta, en lengua judía, al pueblo de Jerusalén, que estaba sobre el muro, para atemorizarlos y asustarlos, y poder conquistar la ciudad. Hablaban del Dios de Jerusalén, como de los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombre. Plegaria de Ezequías. En esta situación, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y clamaron al cielo. Y Yahvé envió un ángel que exterminó a todos los guerreros esforzados de su ejército, a los príncipes y a los jefes que habían en el campamento del rey de Asiria, que volvió a su tierra cubierta la cara de vergüenza, y al entrar en la casa de su Dios, allí mismo los hijos de sus propias entrañas lo hicieron caer a espada. Así salvó Yahvé a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de la mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de la mano de todos sus enemigos, y les dio paz por todos lados. Muchos trajeron entonces ofrendas a Yahvé, a Jerusalén, y presentes a Ezequías, rey de Judá, que de allí en adelante adquirió gran prestigio a los ojos de todas las naciones. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, pero hizo oración a Yahvé, que lo escuchó y le otorgó una señal maravillosa. Pero Ezequías no correspondió al bien que había recibido, pues se ensoberbeció su corazón, por lo cual la cólera vino sobre él, sobre Judá y Jerusalén. Mas después de haberse ensoberbecido en su corazón, se humilló Ezequías, él y los habitantes de Jerusalén, y por eso no estalló contra ellos la ira de Yahvé en los días de Ezequías. Ezequías tuvo riquezas y gloria en gran abundancia, adquirió tesoros de plata, oro, piedras preciosas, bálsamos, joyas y toda suerte de objetos de valor. Tuvo también almacenes para las rentas de trigo, de mosto y de aceite, pesebres para toda clase de ganado y apriscos para los rebaños. Se hizo con burros y poseía ganado menor y mayor en abundancia, pues Dios le había dado muchísima hacienda. Resumen del reinado. Este mismo Ezequías cegó la salida superior de las aguas del Gihón y las condujo bajo tierra a la parte occidental de la ciudad de David. Ezequías triunfó en todas sus empresas. Cuando los príncipes de Babilonia enviaron embajadores para investigar la señal maravillosa ocurrida en el país, Dios lo abandonó para probarlo y descubrir todo lo que tenía en su corazón. El resto de los hechos de Ezequías y sus obras piadosas están escritos en las visiones del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Ezequías reposó con sus antepasados y fue enterrado en la subida de los sepulcros de los hijos de David, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén le rindieron honores a su muerte. Manases, su hijo, reinó en su lugar. 3. Impiedad de Manases y de Amón. Manases destruye la obra de Ezequías, capítulo 33. Manases tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, según la costumbre abominable de las naciones que Yahvé había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los santuarios que su padre Ezequías había destruido, erigió altares dedicados a los Baales, hizo troncos sagrados, se postró ante todo el ejército de los cielos al que rendía culto, y construyó altares en el templo de Yahvé, del que Yahvé había dicho: en Jerusalén estableceré mi nombre para siempre. Construyó altares a todo el ejército de los cielos en los dos patios del templo de Yahvé. Arrojó a sus hijos a la pira del fuego en el valle de Ben-Hinnom. Practicó la adivinación, la magia y la hechicería, consultó a nigromantes y adivinos, se excedió en hacer lo malo a los ojos de Yahvé, provocando su cólera. Instaló en el templo de Dios la imagen del ídolo que había fabricado, del que había dicho Yahvé a David y a Salomón su hijo: en este templo y en Jerusalén, que he elegido de entre todas las tribus de Israel, estableceré mi nombre para siempre. No volveré a hacer que Israel vague errante fuera de la tierra que di a sus padres, a condición de que se comprometan a actuar conforme a todo lo que les he mandado, según toda la ley, los decretos y normas ordenados por Moisés. Manases desvió a Judá y a la población de Jerusalén, hasta el punto de actuar peor que las naciones que Yahvé había eliminado ante los israelitas. Yahvé habló a Manases y a su pueblo, pero no hicieron caso. Castigo y conversión de Manases. Entonces Yahvé hizo venir sobre ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, que apresaron a Manases con gachos, los ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando se dio una angustia, quiso aplacar a Yahvé su Dios, humillándose profundamente en presencia del Dios de sus padres, oró a él, y Dios accedió, oyó su oración y le concedió el retorno a Jerusalén, a su reino. Entonces supo Manases que Yahvé es el Dios. Después de esto edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el torrente, hasta la entrada de la puerta de los peces, cercado el Ofel, y la elevó a gran altura. Puso también jefes del ejército en todas las plazas fuertes de Judá. Quitó del templo de Yahvé los dioses extraños, el ídolo y todos los altares que habían erigido en el monte del templo de Yahvé y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reconstruyó el altar de Yahvé y ofreció sobre él sacrificios de comunión y de alabanza, y mandó a Judá que diese culto a Yahvé, el Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo ofrecía aún sacrificios en los altos, aunque solo a Yahvé su Dios. El resto de los hechos de Manases, su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Yahvé, Dios de Israel, se encuentran escritos en los hechos de los reyes de Israel,
su oración y como fue oído, todo su pecado, su infidelidad, los sitios donde edificó santuarios y donde puso troncos sagrados e ídolos antes de humillarse. Todo está escrito en los hechos de Josai. Manasés reposó con sus antepasados y fue enterrado en su casa. Amón, su hijo, reinó en su lugar. Obstinación de Amón. Amón tenía 22 años cuando empezó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé como había hecho su padre Manasés. Amón ofreció sacrificios y dio culto a todos los ídolos que habían fabricado su padre Manasés, pero no se humilló delante de Yahvé como se había humillado su padre Manasés. Al contrario, Amón cometió aún más pecados. Los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su palacio, pero el pueblo del país mató a todos los que habían conspirado contra el rey. Amón y el pueblo del país proclamó rey en su lugar a su hijo Josías. 4. La reforma de Josías. Síntesis del reinado, capítulo 34. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé y siguió los caminos de David su padre sin desviarse a derecha ni a izquierda. Primeras reformas. El año 8 de su reinado, siendo todavía joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David, y en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los santuarios, de los troncos sagrados, de las estatuas y de los ídolos fundidos. Derribaron en su presencia los altares de los Baales, hizo arrancar los altares de aromas que habían sobre ellos, y rompió los troncos sagrados, las imágenes y los ídolos fundidos, reduciéndolos a polvo, que esparció sobre las sepulturas de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes sobre los altares y purificó a Judá y Jerusalén, en las ciudades de Manasés, de Efraín y de Simeón, y hasta en Neftalí, en los territorios asolados que la rodeaban. Derribó los altares, demolió los troncos sagrados y las estatuas y las redujo a polvo, y abatió los altares de aromas en toda la tierra de Israel. Después regresó a Jerusalén. Las obras del templo. El año 18 de su reinado, mandó a Safán, hijo de Azalías, a Maasías, comandante de la ciudad, y a Joach, hijo de Joacás, heraldo, que repararan el templo de Yahvé su Dios para purificar la tierra y el edificio. Fueron ellos donde el sumo sacerdote Gilquías y le entregaron el dinero traído al templo de Dios que los levitas y porteros habían recibido de Manasés y de Efraín y de todo el resto de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Lo pusieron en manos de los que hacían el trabajo, los encargados del templo de Yahvé, y estos se lo dieron a los obreros para reparar y restaurar el edificio. Lo dieron a los carpinteros, constructores y albañiles para la compra de piedra de cantería, madera y vigas de trabazón para el maderamen de los edificios destruidos por los reyes de Judá. Estos hombres ejecutaban los trabajos con honradez, estaban bajo la vigilancia de Yahat y Abdías, levitas de los hijos de Merari y de Zacarías y Mesulam, de los hijos de Kehat, que les dirigían, y de otros levitas, todos ellos maestros en taller, instrumentos, músicos. Dirigían también a los peones de carga y a todos los que trabajaban en la obra, en los distintos servicios. Entre los levitas había además escribas, notarios y porteros. Descubrimiento del rollo de la doctrina. Cuando estaban sacando el dinero traído al templo de Yahvé, el sacerdote Gilquías encontró el rollo de la doctrina de Yahvé dada por Moisés. Gilquías tomó la palabra y dijo al secretario Safán: he encontrado un rollo de la doctrina en el templo de Yahvé, y entregó el rollo a Safán. Safán llevó el libro al rey y le rindió cuentas diciendo: tus siervos están haciendo todo lo que les ha sido encargado. Han fundido el dinero traído al templo de Yahvé y lo han entregado a los encargados y a los que trabajan en la obra. El secretario Safán informó también al rey: el sacerdote Gilquías me ha entregado un rollo. Y Safán leyó una parte ante el rey. Cuando el rey oyó las palabras del rollo de la doctrina, rasgó sus vestiduras y ordenó a Gilquías, a Ahicán, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Miqueas, a Safán, secretario, y a Asayas, ministro del rey: vayan a consultar a Yahvé por mí y por el resto de Israel y de Judá, a propósito de las palabras de este rollo que se ha encontrado, pues ha debido de encenderse la ira de Yahvé contra nosotros, pues nuestros padres no han guardado las palabras de Yahvé, actuando conforme a todo lo escrito en este rollo. El oráculo de la profetisa. Gilquías y los enviados del rey fueron donde la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Tocad, hijo de Jasra, encargado del estuario. Vivía ella en Jerusalén, en el barrio nuevo. Y ellos le hablaron conforme a lo indicado. Ella les respondió: así habla Yahvé, el Dios de Israel. Digan al hombre que los ha enviado a mí: así habla Yahvé, voy a traer el desastre sobre este lugar y sobre sus habitantes, todas las maldiciones escritas en el rollo que se ha leído delante del rey de Judá, porque ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, irritándome con todas las obras de sus manos. Arde mi cólera contra este lugar y ya no se apagará. Digan al rey de Judá que los envió a consultar a Yahvé: así dice Yahvé, Dios de Israel, acerca de las palabras que has oído. Porque tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante de Dios al oír sus palabras contra este lugar y sus habitantes, y porque te has humillado ante mí, has rasgado tus vestiduras y has llorado ante mí, y por eso yo, a mi vez, te escucho, oráculo de Yahvé. Te reuniré con tus antepasados y serás enterrado en paz en tu sepulcro. Tus ojos no verán todo el desastre que yo acarrearé sobre este lugar y sobre sus moradores. Ellos llevaron la respuesta al rey. Renovación de la alianza.
El rey envió una orden y todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se reunieron en asamblea. El rey subió al templo de Yahvé con todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde los más jóvenes a los más ancianos, y leyó a sus oídos el texto completo del rollo de la alianza que había sido hallado en el templo de Yahvé. El rey se situó en pie junto a la columna y celebró el rito de la alianza ante Yahvé, que ellos deberían seguir a Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo su corazón y con toda su alma, y cumplir los términos de esta alianza tal como estaban escritos en este rollo. Hizo que la aceptaran cuantos se hallaban en Jerusalén y en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén hicieron conforme a la alianza de Dios, el Dios de sus padres. Josías hizo desaparecer todas las abominaciones de todas las regiones de los israelitas y obligó a todos los que se hallaban en Israel a servir a Yahvé su Dios, y mientras él vivió, no se apartaron de Yahvé, el Dios de sus padres. Preparación de la Pascua, capítulo 35. Josías celebró una Pascua en honor de Yahvé en Jerusalén. Inmolaron la Pascua el día 14 del primer mes. Restableció a los sacerdotes en sus ministerios y los animó al servicio del templo de Yahvé. Dijo a los levitas que tenían inteligencia para todo Israel y estaban consagrados a Yahvé: coloquen el arca santa en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel, porque ya no habrán de llevarla a hombros. Sirvan ahora a Yahvé su Dios y a Israel su pueblo. Estén preparados según sus casas paternas y sus clases, conforme a lo escrito por David, rey de Israel, y lo escrito por su hijo Salomón. Ocupen sus sitios en el santuario según los grupos de casas paternas a disposición de sus hermanos, los hijos del pueblo. Los levitas tendrán parte en la familia paterna, e inmolen la Pascua, santifíquense y prepárenla para sus hermanos, cumpliendo la orden de Yahvé dada por medio de Moisés. La solemnidad. Josías reservó para la gente del pueblo ganado menor, así corderos como cabritos, en número de 30,000, todos ellos como víctimas pascuales para cuantos se hallaban presentes, y 3,000 bueyes, todo ello de la hacienda del rey. También sus jefes reservaron ofrendas voluntarias para el pueblo. Los sacerdotes y los levitas, Hilquías, Zacarías y Jehiel, intendentes del templo de Dios, dieron a los sacerdotes como víctimas pascuales 2,600 ovejas y 300 bueyes. Kenanías, Semaías y Natanael, su hermano, y Hasabías, y Eiel y Josabad, jefes de los levitas, reservaron para los levitas 5,000 corderos pascuales y 500 bueyes. Preparando así el servicio, ocuparon los sacerdotes sus puestos, lo mismo que los levitas, según sus clases, conforme al mandato del rey. Se inmolaron las víctimas pascuales, y mientras los sacerdotes rociaban con la sangre que recibían de mano de los levitas las desollaban y apartaban lo destinado al holocausto para darlo a las secciones de las casas paternas de los hijos del pueblo, a fin de que lo ofrecieran a Yahvé conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Lo mismo se hizo con los bueyes. Asaron la Pascua al fuego según el ritual, cocieron las cosas sagradas en ollas, calderos y cazuelas, y la repartieron con presteza entre todos los hijos del pueblo. Después prepararon la Pascua para sí y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en ofrecer los holocaustos y las grasas. Por eso los levitas le prepararon para sí y para los sacerdotes, hijos de Aarón. También los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto, conforme a lo dispuesto por David, Asaf, Emán y Yedutún, vidente del rey. Lo mismo, los porteros, cada uno en su puerta, no tenían necesidad de retirarse de su servicio, porque sus hermanos los levitas se lo preparaban todo. De esta manera se organizó aquel día todo el servicio de Yahvé para celebrar la Pascua y ofrecer los holocaustos sobre el altar de Yahvé, según la orden del rey Josías. Los israelitas que se hallaban allí celebrando en ese tiempo la Pascua y la fiesta de los ázimos durante 7 días, no se había celebrado Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel, profeta, y ningún rey de Israel celebró una Pascua como la que celebraron Josías, los sacerdotes y los levitas, todo Judá e Israel, que allí se hallaban presentes, y los habitantes de Jerusalén. Fin trágico de Josías. Esta Pascua se celebró el año 18 del reinado de Josías. Después de todo lo que hizo para reparar el templo, subió Neco, rey de Egipto, para combatir en Carquemis junto al Eufrates, y Josías le salió al encuentro. Neco le envió mensajeros para decirle: ¿qué tengo yo que ver contigo, rey de Judá? No he venido hoy contra ti, sino contra la casa con la cual estoy en guerra, y Dios me ha mandado que me apresure. Deja de oponerte a Dios, que está conmigo, no seas que Él te destruya. Pero Josías no se apartó de él, pues estaba decidido a darle batalla, sin escuchar las palabras de Neco, que venía de boca de Dios, y avanzó para librar batalla en la llanura de Megiddo. Los arqueros tiraron contra el rey Josías, y dijo el rey a sus siervos: llévenme fuera, pues estoy gravemente herido. Sus siervos lo sacaron del carro, y pasándolo a otro carro que tenía, lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Fue sepultado en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Jeremías compuso una elegía sobre Josías, y todos los cantores y cantoras hablaban todavía hoy de Josías en sus elegías, lo cual se ha hecho costumbre en Israel. Están escritas entre las Lamentaciones el resto de los hechos de Josías, sus obras piadosas conforme a lo escrito en la ley de Yahvé, y sus obras primeras y postreras están escritas en el libro de los reyes de Israel y de Judá. 5. Situación de Israel al fin de la monarquía. Joacás, capítulo 36.
El pueblo del país tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó rey en Jerusalén, en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El rey de Egipto lo destituyó en Jerusalén e impuso al país una indemnización de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. El rey de Egipto proclamó rey de Judá y Jerusalén a Eliaquín, hermano de Joacás, cambiándolo el nombre por el de Joaquín, y a Joacás, su hermano, lo tomó Neco y lo llevó a Egipto. Joaquín tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé su Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra él y lo ató con cadenas de bronce para conducirlo a Babilonia. Nabucodonosor llevó también a Babilonia algunos objetos del templo de Yahvé que depositó en su santuario en Babilonia. El resto de los hechos de Joaquín, las abominaciones que cometió y todo lo que le sucedió está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Jeconías, su hijo, reinó en su lugar. Jeconías tenía 8 años cuando empezó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé. A la vuelta de un año mandó el rey Nabucodonosor que lo llevaran a Babilonia, juntamente con los objetos más preciosos del templo de Yahvé, y puso por rey en Judá y Jerusalén a Sedecías, hermano de Jeconías. Sedecías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé su Dios y no se humilló ante el profeta Jeremías, que le hablaba por boca de Yahvé. También él se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar por Dios, endureció su cerviz y se obstinó en su corazón en vez de volverse a Yahvé, el Dios de Israel. La nación. Del mismo modo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades según todas las costumbres abominables de las gentes y mancharon el templo de Yahvé, que él se había consagrado en Jerusalén. Yahvé, el Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahvé contra su pueblo a tal punto que ya no hubo remedio. La ruina. Entonces hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a los mejores en el edificio de su santuario, sin perdonar a joven ni a doncella, a viejo ni a canoso. A todos los entregó Dios en su mano. Todos los objetos del templo de Dios, grandes y pequeños, los tesoros del templo de Yahvé y los tesoros del rey y de sus jefes, todo se lo llevó a Babilonia. Incendiaron el templo de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada los llevó a cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos de él y de sus hijos hasta el advenimiento del reino de los persas, para que se cumpliera la palabra de Yahvé por boca de Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación hasta que se cumplan los 70 años. Hacia el porvenir. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar la palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén, en Judá. ¿Quién de entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba.